Venga, ahí estamos. No sé si me escucharéis bien. ¿Me escucháis todos bien? ¿El sonido es bueno? Assalamu alaikum, Kanami, ¿cómo estás? Vale. Assalamu alaikum a todos y todos. ¿Qué tal? Aquí estamos, alhamdulillah. ¿Y tú qué? Alhamdulillah, pues yo acabo de terminar de hacer el iftar y fantástico. Pues muy bien, igualmente yo. ¿Qué, cómo, Alhamdulillah. cómo llevas el ayuno? Muy bien, pues la verdad es que este año está siendo hasta fácil Sí, y la verdad, muy productivo. la verdad que sí. Alhamdulillah. Sí, exactamente. ¿Y vosotros qué tal estáis? Aquí estamos, como siempre, tirando, Alhamdulillah. tirando. Alhamdulillah. No podemos quejarnos. Mashallah, mashallah. Pues es siempre un placer, además, compartir espacio contigo y vamos, me alegro muchísimo. Igualmente, hombre. ¿Qué estás en Córdoba, no? Estoy en Córdoba, sí. Muy bien, tío. Sí, sí. ¿Qué tal por ahí, el Muy Ramadán? bien, alhamdulillah, pues mira, muy tranquilo, este año hace buen clima y no es excesivamente largo y la verdad es que está súper bien. Pues me alegro un montón, hermano. Alhamdulillah. Bueno, pues nada, bueno, la gente ya irá entrando, ¿vale? Como luego se... Perfecto, sin La problema. por la que he escogido mi intención era básicamente tratar temas que afecten de manera práctica a la comunidad, ¿vale? Ujú. Y no teórico, ¿vale? Es decir, nos encontramos pues en un momento determinado de nuestra historia como musulmanes españoles en la que se está gestando, digamos, el paisaje musulmán español, Ujú. que tiene muchas particularidades, pero una de esas particularidades es que es diverso, ¿vale? Muy diverso. Y este es un tema que en cuanto lo pensé dije, lo tengo que tratar contigo, ¿vale? Porque es por tu trasfondo de antropólogo Ujú. y te lo digo esto de verdad, se lo estaba diciendo antes a mi mujer, porque eres un tío muy inteligente, ¿vale? Alhamdulillah. Y creo, Eso, me miráis con buenos ojos. no, no, te lo digo de verdad, y aparte de los títulos, está pienso sinceramente que tienes la capacidad de analizar cosas, ¿vale? Mm. Y que a lo mejor, pues, en otros ámbitos, pues, hay quien tiene puntos fuertes y puntos débiles, y este para mí es uno de tus puntos fuertes. Alhamdulillah, pues Entonces, muchísimas gracias. no, hombre. Entonces, aparte de conversar contigo, hay un par de cosas de las que genuinamente te preguntaré porque me gustaría saber tu opinión, Me parece ¿vale? fantástico. ¿Vale? La primera de ellas es, ¿hasta qué? Bueno, primero una pregunta sobre ti. ¿Por qué la antropología? Bueno, yo realmente soy antropólogo eventual. Yo estudié la licenciatura en filosofía y ahí incluía antropología y a mí siempre me gustó porque se trataba sobre las personas, sobre el ser humano y puedes estudiar pues cosas como la religión, la política, determinadas facetas que todas convergen siempre en la forma en la que tú eres, la que te expresas y eso es lo que estudia la antropología, al ser humano como se expresa. Y después, pues, he trabajado con temas de historia y al final me acabé dedicando a la islamología, es decir, al estudio académico del Islam y de las sociedades islámicas por ese sentido, porque quise aplicar todo ese conocimiento antropológico a la realidad que realmente yo vivía y disfrutaba. Ujú. Muy bien. Mira, una de las cosas que nos encontramos cuando estudiamos el Islam, y te lo digo por experiencia, es que la enseñanza que recibimos a veces es dogmática, ¿vale? Mm. A mí me enseñan ahí estos grupos, estos son malos, estos son buenos, y el poderlo estudiar desde una perspectiva académica no es una oportunidad que encontremos de manera fácil. Y esto lo que produce es que el ser humano por naturaleza, digamos que siente animosidad a aquellas cosas que desconoce, ¿vale? Mm. Y tenemos esta mentalidad de grupo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza el nombre, ah, perdón, es que alguien no sé qué me está diciendo ahí de mover la cabeza. Mm. Se utiliza el nombre o las clasificaciones, digamos, para simplificar realidades que son diversas, ¿vale? Sí. Yo puedo pensar que en determinados momentos y lugares de la historia podía no importar mucho, no lo sé, pero en la realidad presente, el tejido de lo que viene a ser los musulmanes en España, lo conformamos personas muy diversas. Y siempre ha sido así. Tú fíjate, Karami, que desde los tiempos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, su comunidad era tremendamente heterogénea. Había desde personas de, bueno, pues de cultura etíope, como el caso de Bilal,
había persas como Salman el Faris, había lo que se llamaban rumis, los rumis eran gente que venía de la zona de Turquía, el Imperio Bizantino. El mismo Corán nos habla de toda esa diversidad, unido con gente pues de tribus, diversas tribus árabes, gente del Yemen, gente de Siria, que en ese momento eran de culturas diferentes. Hoy en día tenemos una concepción como que lo árabe es muy uniforme, pero realmente el mundo islámico siempre ha sido muy diverso. Y justo el Islam empieza a expandirse, llega a Egipto, que es una tierra en la que no se conocía nada de esto, porque venía de una herencia grecorromana y con una fuerte base también cultural. Cuando se expande hacia el Magreb, pues se encuentra con las culturas de Amazigh, por ejemplo, y cuando llega a España, ¿no? Cuando llega a Hispania, se encuentra con un país dividido entre una costa hispano-romana, eran hispano-romanos, muy parecida a la cultura que nosotros manejamos hoy en día, y los visigodos, que eran de cultura germánica. Mucho de esta gente se convirtió y entonces pues el mundo andalusí, por ejemplo, estaba mezclado. Y si vemos para la otra parte, hay un momento muy importante que es cuando se expande el Islam, llega hasta China. Hay que pensarlo, China, Malasia, Indonesia, pasando por la India con un montón de etnias, de culturas, todo junto. Los mismos persas, que no tenían nada que ver con los árabes, era una cultura de origen indoeuropeo, una cultura con casi 2000 años de historia, pues también. Es decir, el Islam, como lo conocemos, nunca ha sido uno. Y siempre se ha manifestado múltiple. Por ejemplo, un ejemplo, la gente, para nuestros espectadores, ¿sabéis de dónde era el gran Imam al-Bukhari? El Imam al-Bukhari nació en Uzbekistán y tenía cara de chino. Para los que no conozcáis, ¿no? Es alucinante pensar que el muhadis más grande que ha habido en la historia nació en Uzbekistán y su lengua nativa era el uzbeco, no era el árabe, ¿no? Esto nos da un ejemplo de cuánta diversidad hay, y eso es la primera parte del Islam. Evidentemente, cuando el Islam va pasando por épocas, más riqueza acumula, más cultura se acumula, y bajo el marco de lo islámico no solo conviven musulmanes, conviven, por ejemplo, como en Al-Ándalus, judíos, ¿no? Por ejemplo, Ibn Maimónides, el gran médico, teólogo, jurista judío, el gran maestro de la Torá, pues Ibn Maimón, que era tremendamente interesante, pensad que él aprendió todo, él aprendió la akida de los musulmanes para aplicarla en el judaísmo, el fiqh de los musulmanes para aplicarlo en el judaísmo, ¿no? Y si os dais cuenta de eso, tiene una fuerza grandísima, porque realmente si tú mirases en una lupa, Maimónides era mucho más islámico que digamos que cualquier otra cultura. De hecho, sirvió como médico y como consejero de Salah ad-Din, ¿no? Esto te da un ejemplo de lo que ha significado el Islam. El Islam nunca tenía miedo de asumir otras culturas o de enfrentarse a otras culturas. Al revés, tomaba lo mejor de ellas y protegía al otro. Sí, ahora que mencionas esto, llama la atención durante los primeros siglos del Islam, digamos, el abrazo que se hizo hacia la sabiduría acumulada de la humanidad a lo largo de diferentes culturas, ¿vale? Y a veces parecería haber discursos que pretenden resaltar un ideal de pureza que, si volvemos a los primeros siglos del Islam, resulta que ni ellos lo tenían, no sé si me explico. Y entendían eso de que la sabiduría es como una propiedad del creyente y donde quiera que se la encuentre, ¿no? El dicho popular, donde quiera que se la encuentre, él tiene derecho a ella. Exactamente. ¿Crees que, por ejemplo, parte del estancamiento actual de los musulmanes, bueno, de muchos musulmanes, tampoco voy a decir de todos, ¿no? Porque como tú dices, hay mucha diversidad. No vayamos a simplificarlo. Pero ¿crees que parte de ese posible estancamiento está en que hemos perdido una parte de nuestra identidad cuando empezamos a tener prejuicios hacia otras cosas? Dicho de otra manera, nos identificamos mucho probablemente por miedo a lo que vemos como una cultura dominante y eso nos provoca una reacción de todo eso fuera, ¿vale? Sin embargo, me daba la sensación de que en los primeros siglos del Islam era lo que vale lo vamos a intentar usar, ¿vale?
Y termino diciendo esto. Me da la sensación de que se suele decir, eso fue 150 años después del profeta, en Bagdad, pero la realidad es que en el periodo de los Salaf, más estrictamente hablando, vemos que Omar bin al-Khattab incorpora impuestos que los musulmanes no tenían, pero los griegos y los romanos sí, el pago de sueldos a los soldados del ejército, si no me equivoco, Sí. incorporó un calendario. Este calendario que llamamos islámico no es islámico en el sentido de que no lo ha revelado Dios, fueron los Salaf, Sí. en el mayor sentido de la palabra, los que importaron esto. O sea, ¿por qué iba Omar a importar un calendario, a importar... seguro que hizo más cosas relacionadas con el dinero, con las monedas. Lo que pasa es que ahora no me viene a la mente. Sí, por ejemplo, el acuñar monedas. Eso fue una cosa muy interesante. Tú fíjate, una cosa interesante, lo que tú me estabas preguntando es muy importante porque no es solo una cosa de los musulmanes. El problema a día de hoy viene de, ¿cómo te explico? Viene de, en el mundo completo, en el mundo globalizado, tenemos un problema que se llama populismo y nacionalismos, que es cuando decimos que nosotros somos mejores que otros, por el hecho de tener algo, por el hecho de tener el pelo liso, por el hecho de pertenecer a un país, a una religión, eso, tenemos una especie de superioridad. Bien, el mundo en el que nace el Islam es el mundo en el que acaba de terminar el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, tanto el de Oriente como el de Occidente, eran imperios de alta diversidad. Eso significaba que bajo un marco común vivían gentes de lo más dispar. Y que en Roma o en Bizancio te podías encontrar gente muy curiosa. Y quien habla de Roma o Bizancio habla de sus ciudades satélite, por ejemplo, Damasco. Y el ejemplo de Damasco es muy importante, porque Damasco, que era un cruce de caravanas, es decir, las caravanas que iban hacia Constantinopla, actual Estambul, o que iban hacia Roma, tenían que parar en Damasco a repostar, ¿vale? A descansar. Entonces, Damasco se convirtió en un sitio donde las rutas de la seda y las rutas de Oriente confluían con el mundo griego. Damasco siempre hubo una gran cultura griega y romana, pero también, por ejemplo, fue el primer sitio donde se conservan, por ejemplo, traducciones de textos indios, traducciones de textos zoroastrianos, ¿no? Y todo eso llega y se traduce al siriaco, que es la lengua que hablaban entonces. El siriaco es muy parecido al árabe, tanto que si, por ejemplo, cualquier persona que sabe árabe escucha hablar siriaco lo entiende, ¿vale? Pero el siriaco también es la lengua que hablaba Isa alayhi salam, ¿no? Es muy interesante, es una lengua mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Omar ibn al-Khattab y especialmente Uthman, Seydina Uthman y Omar ibn al-Khattab construyen lo que es, digamos, porque una cosa es la revelación que se da al profeta, sallallahu alaihi wasallam, pero el profeta realmente no construye, digamos, el desarrollo político, ¿no? El profeta hace el desarrollo religioso, sus hadices no lo marcan, pero el desarrollo político lo hace especialmente con una inteligencia alucinante que tuvo primero Omar, porque Sidna Omar tenía una capacidad política y militar muy grande y eso le hizo que evidentemente sabía perfectamente dónde tenía que llegar a Jerusalén, tenía que tomar zonas muy estratégicas que eran vitales para él y después la sensibilidad de Uthman, que era un maestro en recoger todo ese conocimiento. De hecho, fue él el que construyó, digamos, el Corán en la forma que nosotros lo tenemos hoy. Y estaba antes en la mente de los sahaba y en la mente de mucha gente, pero él lo puso por escrito, lo construyó a la manera de un texto que fuese capaz de transmitirse y no de olvidarse, que era el riesgo que corría, ¿no? Y entonces también cuando comienzan, pues por ejemplo, la jurisprudencia de Imam Malik, la jurisprudencia de Imam Shafi, poquito después, unos 100 años después, ¿no? Esto en la historia es nada, 100 años no es nada, ¿no? Para nosotros sí, mucho, pero para la historia nada. Y esto es muy interesante porque evidentemente el Islam y la influencia, evidentemente, pues de un Salman Faris, de los diferentes personas que estaban en el mundo bizantino, de los sirios, construyen lo que es ese paradigma, importan ese paradigma clásico al Islam. Y con muy buen acierto, tanto los omeyas como bueno, primero especialmente Uthman y después los omeyas, toman todo eso y construyen lo que conocemos como cultura islámica. Porque si el Islam ya venía dado, digamos, por el profeta y por la revelación, ellos construyen lo que es la cultura islámica, el marco islámico. Entonces, sería correcto decir, y esta frase puede sonar aberrante para muchos,
que el periodo de los Salaf es un periodo lleno de innovaciones. Bueno, es un periodo lleno de asimilaciones, no tanto innovaciones, asimilaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí siempre me sorprende que uno de nuestros profetas es Zulkarnein, alayhi salam. ¿Quién es Zulkarnein en la tradición? Es Alejandro Magno. Mm. La tradición, los sabios lo ven como Alejandro Magno porque era un hombre justo, bueno, un gran líder militar, un gran político. Y el ejemplo de Alejandro Magno es el mejor ejemplo que el Islam no es ajeno a las cosas que están pasando en el mundo en el que vive, ¿no? El Islam es una construcción de, digamos, sintética, una Sí, revelación que viene dada a aglomerar todas las revelaciones anteriores y una cultura que asimila y asimila con mucha rapidez. Rápidamente la cultura grecolatina empapa el Islam y eso le sirve pues para construir todo eso. Es una cosa magnífica, ¿no? Y yo no hablaría tanto de innovaciones porque realmente no hay innovaciones sino mecanismos para perfeccionar. Por ejemplo, ¿tú qué sabes de FIC? El Qiyas. El Qiyas es el ejemplo de exportar el silogismo aristotélico, el razonamiento aristotélico, la analogía, a el FIC. ¿Por qué? Porque es un mecanismo útil. Por ejemplo, la lógica, el mantic, ¿vale? El mantic que se usa también como una de las ciencias auxiliares de las ciencias islámicas, el mantic viene de los comentarios de Lisagogué, ¿vale? Y Lisagogué es una obra clásica que todo el mundo, digamos, que todo el mundo que estudia, todavía se estudia en las facultades, como lógica, es un comentario de Porfirio sobre la lógica de Aristóteles, ¿no? Todo esto llega al Islam y lo enriquece de una forma brutal, porque lo que hace es que, digamos, le da la legitimidad para presentarse ante el mundo. Con ujú, los umayyas y con los abbasíes, el Islam coge la presencia necesaria para decir, nosotros somos una gran cultura, sí, una cultura que, por ejemplo, jamás rechazó la ciencia. Es curioso, ¿no? Que cuando Occidente tenía muchos prejuicios hacia las teorías científicas, el Islam jamás cuestionó el tema de la ciencia. Eso nuestro queridísimo Ismail sabe mucho más, pero es cierto que se plantea así. sí, sí. Una cosa que la gente está comentando, Dulcarnein, tú no has dicho que era Alejandro Magno, No, tú has que dicho algunos que sabios lo identifican con Alejandro Magno. este paralelo entre esta persona y esta, y eso es una señal, en cierto modo, de abrazar narrativas, no sé si me Sí, explico. y además es que el caso que os sorprende el tema del Zulkarnain, pero Alejandro Magno siempre fue una persona muy respetuosa, fue una persona con mucho adab, fue una persona que protegió a mucha gente y Ujú. entre ellos protegió a Bani Israel, eso es importante. Entonces la figura de Zulkarnain es muy discutida porque de Zulkarnain no se dice el nombre, pero pasa como muchos profetas que se puede buscar una analogía, ¿vale? Esto no lo digo yo, sino podéis buscarlo en la tradición. Por ejemplo, Tabari, que es el gran historiador de los primeros tiempos del Islam, Tabari te va a explicar, te propone que esto podría ser así, pero vamos, ahí tenéis algunas cosas, ¿no? Sí, muy bien. Acerca de la frase que he dicho antes de que me refuten, de que el periodo de los salaf es un periodo de innovaciones, cuando digo innovaciones no me refiero a que se inventaron nuevas formas de adorar a Dios, ¿vale? Que es el significado técnico de la palabra beda. Me refiero a que innovaron, literalmente, o sea, hicieron cosas que no se habían hecho antes, ¿vale? Fue una época de novedades. Por ejemplo, la propia codificación de usul al-fiqh, es decir, Ujú. la propia idea de que, vale, cuando el profeta salam a veces parece que utiliza un proceso lógico para deducir una ley, o, por ejemplo, cuando alguno de los compañeros le pregunta, ¿puedo, cómo es este ejemplo tan clásico del ayuno? ¿Puedo dar un beso? Ahora no me voy a acordar del hadith. Pero bueno, son casos en los Pero, que por el ejemplo, también en todo el desarrollo, por ejemplo, de la Zakat, es muy profeta... importante ver cómo se aplica todo ese tipo, lo que tú estás diciendo, el usul fiqh, ¿no? De cómo podemos decodificar, porque yo, o sea, imagínate, yo tengo 10.000 hadices, muy bien, fantástico. Ahora, yo tengo que hacer que las sean normas que sean comprensibles, porque Claro. cada vez que tenga ahí una duda, hoy en día es muy fácil meterse en una página con el hadith digitalizado, ¿no? ¿Verdad? Y buscamos, decimos,
es acá, y te salen un montón de hadices, pero entonces están apuntados en hojas de palmera. Entonces, la dificultad era que había que construir el significado último de Sharia, que es calle, una Sharia, una avenida para poder ser capaces de transitar, porque en el fondo la Sharia es un tránsito, es una ayuda, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo no es ninguna tontería. O sea, cuando se plantean los grandes imames, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ibn Hanbal y Imam Abu Hanifa, ellos plantean algo muy interesante a mi juicio, que es vamos a construir caminos para poder transitar en facilidad, ¿no? Y lo que ellos consiguen, especialmente Imam Malik es quizás el más impactante porque es el primero, ¿no? Y Imam Malik es capaz de construir con lo que él ha aprendido en Medina, con toda la herencia de Medina, de los tabiín, es capaz de construir un discurso jurídico muy importante que pueda ser aplicable y que no te tengas que machacar la cabeza cada vez que puedes pensar. Tú decías, por ejemplo, lo del ayuno, ¿no? Si te doy un beso, se rompe mi ayuno. O, por ejemplo, el zakat, puedo pagarlo en grano, ¿no? O porque a lo mejor no tengo cash, ¿no? No tengo oro para poder pagarlo. ¿Cómo lo pago, no? Y Sí. claro, el hecho de codificar todas esas leyes hubiera sido imposible si ellos, por ejemplo, no hubieran tenido muy en mente cómo se construía el derecho especialmente, pues todo, por una parte, el derecho judío, que estaba muy avanzado, después sería al revés, el derecho judío tomaría del derecho islámico, pero del derecho judío por una parte y después de toda la codificación romana, que era la ley imperante en muchos de esos sitios donde llega el Islam, ¿no? Ajá. Me viene a la mente este pasaje del Corán de que Dios dice, os hemos creado de un varón y una mujer y a partir de ello hemos producido, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, hemos producido naciones y grupos de familias, ¿no? Sí, Tribus, sí. y con el fin de que os conozcáis unos a otros, ¿vale? Eh, ¿Crees que, por ejemplo, debería estar en el espíritu del musulmán querer conocer esa diversidad? Como, por ejemplo, a veces veo en algunas personas una especie de todo aquello que no me suena, hablando claro, todo aquello que no me suena a mí de mi forma de hacer las cosas, es ajena a mi cosmovisión. Y para muchas personas el Islam es la cosmovisión que se ha construido en su contexto específico. Entonces yo, desde que, por ejemplo, empecé a leer el Corán, a estudiar el Corán, tengo la sensación de que parte de mi identidad es la diversidad. Soy la clase de persona que sentiría atracción hacia tener un cuadro de caligrafía árabe y otro de caligrafía japonesa o china, ¿vale? Siempre y cuando el significado del contenido sea bueno. ¿Por qué crees, y esto ya será especulativo o subjetivo, por qué crees que el musulmán medio no siente ese impulso de expandir su mente hacia la Pues, diversidad? pues tú lo has dicho antes muy fácilmente. A veces se enseña el Islam muy dogmáticamente, muy culturalizado. Es decir, yo tengo un contexto tal y aplico que el Islam es solo tal, ¿no? Pero yo voy a poner dos ejemplos de personas que buscaron el conocimiento y conocer otras culturas dentro de la tradición clásica islámica. Os he hablado antes de At-Tabari. Tabari es posiblemente el historiador más importante islámico que ha existido. Se tiene una obra que son como 40 y tantos volúmenes, hablando desde la creación del mundo, y habla del antiguo Egipto, de Mesopotamia, de Roma, de las naciones de Persia. Le dedico un tomo entero a la vida pues, de Banu Israel, el profeta Isa, alayhi salam. Habla de todo lo que pueda hablar, ¿no? El de Egipto es alucinante, o sea, para un tipo que realmente que no tenía una Wikipedia o como hoy y miles de libros, sino lo que había escuchado, lo que había visto, y siempre con una referencia a esto va a desembocar en nuestra época, ¿no? Los tomos que están dedicados, por ejemplo, al profeta, que son Sí, 3 tomos, si yo no me equivoco mal, en los 3 tomos que habla de su juventud, digamos, Meca y Medina, son espectaculares en detalle, ¿no? Pero él no omite lo que está pasando alrededor porque cree que es necesario, ¿vale? Este es el primer ejemplo. Tabari, Tabari además tiene un comentario, un tafsir de Corán que es alucinante, y era un sabio brutal, ¿no? El otro gran personaje fue, la gente no sabe que el inventor de las religiones comparadas, de los estudios de religiones comparadas,
fue un musulmán, se llamaba Al-Biruni. Al-Biruni se dedicó a recopilar todo lo que salía de religiones, de los otros din ilahi, decía él, de todos los din ilahi que había. Al-Biruni es un autor medieval importante, pero él se dedica, pues eso, a recopilar. Tiene que ser la primera persona que hace un estudio sobre las religiones de la India. Y es el primero que propone que a lo mejor esta gente también son Ahl Kitab, porque cierta gente es que creen en Tauhid, dice él, ¿no? Se queda alucinado y dice, es que la gente está que practica eso que llaman Vedanta, es que creen en un Tauhid como nosotros, ¿no? Entonces él propone una cosa que no llegará a fructificar, pero es, ¿y si esta gente son Ahl Kitab, ¿no? La obra del Biruni fue estudiada durante siglos y siglos en el Imperio Otomano, por ejemplo, ¿no? El Imperio Otomano es otro ejemplo, y el Imperio Mogol son dos ejemplos también de asimilación. Por ejemplo, el gran emperador Akbar. Akbar fue el gran emperador del imperio Mogol, lo que hizo hoy en día la India, el norte de la India. Akbar, que era un personaje alucinante, pues él dedicó muchísimo tiempo a estudiar las religiones. Es más, ordenó traducir los textos de los hindúes al árabe y al persa para poder estudiarlos, para comprender, porque eran súbditos suyos. Y decía que él no era justo en una corte en la que había gente que él no comprendía lo que otros creían, ¿no? Y este es el ejemplo. Akbar es considerado pues uno de los más grandes personajes en la historia islámica. Curiosamente, aquí es desconocido totalmente, pero Akbar era una persona que hablaba árabe, hablaba turco, hablaba hindi. Imaginaos qué fuerza tenía una persona como él, ¿no? Y su corte, él estaba rodeado de poetas de toda clase para construir, como él decía, el din de la belleza. Es decir, cuando él gobernase, su ejemplo era el profeta Suleimán, alayhi salam. Son un par de ejemplos, ¿vale? Por poner ejemplos de gente que se dedicó a estudiar más allá. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues evidentemente, lo hemos dicho, en un mundo que es muy polarizado, en un mundo que estamos muy metidos nosotros digamos, en que todo debe ser correcto, en que todo tiene que ser no sé cuánto, en que todo tiene que ser como nosotros somos, pues evidentemente este tipo de cosas se pierde. Y se pierde porque le falta un punto de fuerza. Y se pierde porque muchas veces no miramos más allá de nosotros. Como tú decías, a lo mejor a mí me encanta la cultura japonesa y me encanta comer sushi, y eso no quita para yo sea menos musulmán comiendo sushi, ¿no? No sé si tú recuerdas que en mi libro Sufismo Negro decía alguna cosa que decía, hoy en día no es extraño encontrarse un musulmán que ve series japonesas, pero que usa un tasbih y que ha nacido en Harlem o en el Bronx, ¿no? Y que es tan musulmán como el que nace yo qué sé, en Argelia, en Egipto, etcétera, ¿no? Porque lo islámico no está asociado a un país ni a una cultura. Lo islámico es una forma de vida. Y eso es la grandeza del Islam. La plasticidad. Yo siempre digo que el Islam es plástico. Es decir, el Islam se adapta a donde llegue. Y el Islam se adapta a donde llegue, y el mejor ejemplo es que es la religión que más crece con conversos. Porque para ser converso no hace falta gran ejercicio. Tú llegas y dices, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 3 veces delante de 2 personas y un imam, un qadi, y te conviertes. ¿Qué no es convertirte? Es aceptar la realidad. O sea, es que no puede ser más sencillo. La praxis del Islam en sí es muy sencilla. El Islam practicarlo es muy fácil. 5 prescripciones básicas y desarrollos hasta lo que tú quieras, pero lo básico es lo básico. Que afirmes que Allah es único, que la sunna del profeta es maravillosa, ¿no? Y que es un camino para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. El tercero, hacer la salah. El cuarto, ayunar en Ramadán. Y el quinto, si puedes, hacer hajj. Bueno, me falta el pagar el zakat porque he doblado el shahadatain, ¿no? Pero, y pagar un zakat que es un ejercicio de justicia. ¿Puede ser más fácil el Islam? No, es que, claro, pero lo complejo es cuando ya le vamos poniendo los aditamentos culturales, pues que nos vienen dado porque el ser humano es un ser de cultura. El ser humano no puede estar al margen de la cultura, ¿sabes? Sí, te quería decir 2 cosas. Has mencionado que, o sea, vale, el Islam, digamos que no está
asociado a ninguna cultura. Pero dando un paso más, yo además creo ver muy claramente en el Corán que está asociado hacia la multiculturalidad. No sé si me explico. O hacia la idea de que las diferentes culturas son manifestaciones del mismo Tawhid. Las diferencias de idiomas son manifestaciones del mismo Tawhid. De hecho, esto está explícito en el Corán. Los signos de Dios está que os ha creado con pares, es decir, varón y hembra. Pero eso es como una señal del Tawhid, o sea, de que hay una misma, no sé si llamarlo fuente o llamarlo... hay una frase ahora que no me viene a la cabeza. Pero bueno, hay un mismo principio detrás de toda esta diversidad, ¿vale? Incluso las lenguas. Dios dice eso, la diferencia en vuestras lenguas es parte de los signos de Dios. Exactamente. Y Pero os he sí, creado para que os conozcáis, evidentemente. o sea, el Corán tiene muchos mensajes de este tipo y o sea, me da la sensación de que ya no es solo que el Corán, que el Islam se adapte a las culturas, es más bien que el Islam es el telón de fondo de las culturas. Exactamente. Ese concepto que tú estás diciendo es lo que el islamólogo Marshall Hodgson llamaba Islamicate, ¿vale? O sea, algo así como, en la traducción española es como algo como islamizante, ¿vale? Es como si fuera un gran, yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos, que es como si fuera un tupper. Aunque suena muy mal, pero es como un tupper, ¿vale? El tupper es el Islam y dentro metemos las culturas. Entonces, tú puedes ser Islam o pertenecer a un Islamicate, pero ser musulmán o judío o cristiano, como el caso de los mozárabes en España lo fue, y no tener que prescindir de ese marco de lo islámico, de ese marco de lo islámico. Y al revés, es decir, hoy en día se da la situación diferente, que es que el Islam sirve, digamos, de marco vital para expresar muchas culturas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que hoy en día tenemos la suerte de que tenemos un mundo islámico tenemos un mundo islámico altamente diverso. Es decir, desde todo el mundo, hay musulmanes en todo el mundo con su idiosincrasia. Yo me acuerdo que siempre te choca, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando conoces a la gente, a los musulmanes de Azerbaiyán, son muy parecidos, por ejemplo, a la concepción que había en Al-Ándalus. Porque una persona de Azerbaiyán tiene su cultura azerí, pero con una devoción islámica muy grande. O, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los musulmanes que hay en China, de la minoría hui, ¿vale? Y de los llamados Han, que son dos ejemplos, ¿no? De cómo se construye, ¿vale? El Islam en China, hasta que llegó Mao Zedong, el Islam pertenecía a la cultura china y no era extraño, por ejemplo, encontrar maestros de Tai Chi musulmanes o maestros de Kung Fu musulmanes adaptando los principios del Kung Fu al Islam, a la ibada, y entendían pues todo eso. Hay unos libros fascinantes sobre el Islam en China. Desgraciadamente después llegó el comunismo y llegó Mao Zedong con la revolución cultural y se acabaron la diversidad. Pero lo que está pasando hoy en China es muy heavy, pero es tremendamente fascinante y te sorprende de la fuerza que tiene, vamos, alucinante, ¿no? Sí, la verdad que es una de las cosas del estudio de la historia islámica que a veces, o sea, que me entusiasma y a veces me deja un sabor agridulce, en plan, me da un poco la sensación de que, no sé, algo se ha perdido. O no lo sé, quizás no tanto. Pero se ha perdido en todo el mundo, no te creas que solo es en el Islam. No podemos caer en el punto ese de pensar de que vivimos una época de destrucción y tristeza. Se ha perdido en todas las culturas, porque el problema es que la globalización, o como se conoce la globalización, o la última parte, digamos, del siglo XX, ha sido de homogeneizar culturas. Por ejemplo, entre nosotros y una persona que ha nacido en Japón apenas hay diferencias culturales. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque esto hace que, claro, que sintamos una especie de nostalgia cuando había culturas fuertes. Pero eso también nos ha permitido a nuestra generación ser capaces de replantear muchísimas cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me da la sensación a mí de que hay algo en la modernidad
sea, existe como un discurso, bueno, presuntamente pues liberal, que pretende decir, no, esta es una sociedad pues moderna, diversa y tienes que respetar determinadas cosas, ¿vale? Pero el propio discurso manifiesta cierta incapacidad de respetar aquello que no acepta esta homogeneidad. No sé si me explico. O sea, se está imponiendo una homogeneidad, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo de manual. Yo me voy con mis compañeros de trabajo, vamos a poner, se ponen a beber, se ponen a hablar, y yo insisto, o sea, yo indico o manifiesto que no hago determinadas cosas y se sufre un ataque realmente, ¿vale? Luego, estas son personas que verbalmente hablan de tolerancia, de diversidad, de las libertades, pero tengo la sensación que detrás de esa fachada lo que se esconde realmente es un intento de homogeneizar que no tolera ninguna disensión fuera del discurso mainstream, digamos. No sé qué opinas de eso. Claro, pero esto no es una cosa de una sociedad. Es que esto hay que aclarar los conceptos. Bien. Hay un tipo de discurso, la modernidad, como si nace en el siglo XVI o XVII con la figura de Descartes, ¿vale? Y esto lo que viene a decir un poco es eh, prima lo racional sobre lo real, ¿vale? Eso es. ¿Qué pasa? Que esto ha tenido muchas vertientes. Bueno, si fuese realmente un planteamiento liberal, como se entiende el liberalismo filosófico, te dirían que tú tienes que respetar y ser respetado porque lo que importa es la libertad del individuo. Es decir, si yo soy musulmán, a nadie le debería importar mientras yo pague mis impuestos y sea un tío que no se dedica a pegarle con un mazo en la cabeza al vecino, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿a que sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el problema, entre comillas, técnico? Que evidentemente esto es la teoría, ¿no? Porque después hay muchas motivaciones personales para imponer mi idea, mi voluntad, ¿no? El ejemplo más claro de lo que decimos es el populismo, ¿vale? Y el populismo hay de muchos tipos. Desde un populismo, digamos, duro y agresivo, que es, por ejemplo, en el caso de determinados partidos en España que hablan explícitamente en contra pues, de nuestra creencia, ¿vale? Y que nos acusan de todo lo malo del mundo. Bueno, pues estos partidos son de tipo populista, ¿vale? Hasta un tipo de lo que llamaríamos coloquialmente el cuñadismo, que es lo que tú has dicho, es decir, no es un ataque frontal, pero es como, hombre, pero ¿para qué? Pero ¿por qué no te bebe un cubata? Porque no te va a matar. Y tú dices, bueno, es que no. Eso muchas veces aquí, a mí me ha pasado más, por ejemplo, con el cerdo, ¿no? Y tú dices, que yo no como cerdo. ¿Pero qué te va a pasar? Pues te puedes comer un trocito, ¿no? Y dices, no, es que no comprendes que es que yo no tomo eso porque lo he decidido, ¿no? Afortunadamente esto cada vez va más limándose porque cada vez hay más gente, como yo digo, rara, ¿no? No rara, pero sí gente diversa. Y la diversidad supone, por ejemplo, pues que, por ejemplo, haya más veganos o haya, por ejemplo, más vegetarianos o haya gente con prescripciones religiosas en la alimentación y eso hace que se normalice. Ahora, también hay cierto clasismo. Es decir, por ejemplo, yo siempre recordaré una anécdota que me saca una sonrisa, ¿no? Que yo cuando empecé a dar clases en la universidad, pues un par de mis alumnos se dio cuenta, pues se enteró que yo era musulmán, ¿no? Te vino uno de mis alumnos y me dijo, profe, que yo me he enterado que tú eres musulmán. Y yo dije, sí, sí, lo soy, estoy convertido y tal, y practico y tal. Y dice, ay, es que a ti no te pega nada. A ti te pega más que ser como budista, una cosa de esa que es más guay, no sé cuánto, ¿no? A la gente le era como, sí, claro, si te cambias de religión, pues te haces budista, yo qué sé, o algo así, pero musulmán, ¿cómo te puede hacer musulmán, no? Al principio me da como mucho cosa exteriorizarlo, pero es que me quedé sin, tengo que enchufar el cable de la batería, un momentito. Que yo me quedé asombrado. Yo cuando descubrí realmente lo que eso significaba fue cuando yo viví en Estados Unidos. Yo hice parte de mi doctorado en Estados Unidos y allí tengo que decir que es el país donde más libertad tienes porque es un país que está fundado desde la base de la libertad religiosa, aunque parezca lo contrario, ¿no? Entonces, en mi universidad había una capilla que compartíamos todas las religiones posibles cada día de la semana la tenía uno. Y era alucinante porque eso te daba un ejemplo
de cómo podías o cómo puedes enriquecerte y que nadie te cuestione. Yo en ese momento que vivía, y yo vivía en el sur profundo, es decir, una zona no Muslim friendly, no era ni San Francisco, ni era Boston, ni era Nueva York, pero yo jamás sentí un ataque. Yo jamás sentí un ataque ni tampoco sentí ataques con nadie, ¿no? Eso era una cosa bastante curiosa. Esta última vez que yo he vuelto a Estados Unidos, pues lo mismo, he podido visitar ahora sí comunidades musulmanas y me dicen lo mismo de siempre. La, la experiencia de ese liberalismo bien entendido es que deja hacer y te dejarán hacer. Respeta y te respetarán. Evidentemente siempre hay colgados, ¿vale? Siempre hay intolerantes por todos sitios, pero eso no tiene que ser un componente negativo. Y más en un DIN como el nuestro, que es un DIN inclusivo, que es un DIN del respeto, que tenemos el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en la Constitución de Medina, de respeto a los judíos, de respeto a los cristianos, de un respeto profundo y sincero. Eso es muy importante, porque hemos perdido ese sentido para convertirnos en especie de nacionalistas islámicos. Al final nos convertimos como lo que... O sea, si a nosotros nos da coraje que se conviertan estos nacionalistas ultras cristianos y que nos den a nosotros la tabarra, si nosotros nos convertimos en lo mismo, pues tú imagínate. Y es muy incómodo incluso de convertirse en un, entre comillas, cuñado musulmán. Es muy incómodo y es hasta molesto para la gente, ¿me entiendes? Correcto, totalmente. No sé qué te iba a decir. Vale, o sea, realmente yo cuando pensé en este directo lo iba a enfocar más. O sea, es cierto que el marco de la diversidad como parte del Islam, en el sentido más estricto. Por cierto, aquí hago una anotación. El Corán resalta mucho incluso la diversidad de las especies, Ah, ¿vale? pues sí. El concepto de que no existe ninguna especie que no conforme una comunidad o una umma equivalente a vosotros. Eso nos lo dice el Creador. También se nos dice esto de que, ahora no me voy a acordar, siempre se me va de la cabeza, que no existe ninguna criatura, ninguna especie que su provisión dependa de Dios. En cierto modo, es decir, lo mismo que aplica a vosotros, hay un ámbito, el ámbito del ruh, el ámbito de lo espiritual, que no. Pero luego hay otro ámbito en el que no sois tan especiales, vamos a decirlo así. Exactamente. En lo que es en lo que es el hadith, ¿no? Como se entiende el hadith, somos igual que cualquier ser creado, ¿vale? Y lo que cambia es el gaib, lo que ha dicho la rujanía, la espiritualidad, el espíritu, la parte oculta que no podemos ver, eso es lo que nos hace especiales, delegados por Allah subhanahu wa ta'ala, pero lo que somos, claro que somos, porque somos una especie más. Y eso hace que también nos quitemos un poco las ínfulas que podemos tener. Entonces, tú imagínate qué cosa más curiosa, ¿no? Pero cuando tú me decías, por ejemplo, antes me decías por el tema de la diversidad del Islam en España. Si quieres, podemos volver a eso, si te apetece. Porque es una cosa importante. Y ahora, si quieres, te doy unas pinceladas de cómo volvió a llegar el Islam a España. Vale. O sea, todo esto era un marco, ¿vale? Porque el Islam, por definición, si realmente se nos habla de que los animales hacen tasbih a su manera, de que los astros hacen tasbih. Entonces, es universal, como decimos, en el sentido más estricto y más literal de la palabra. Pero claro, esto nos lleva a hacernos una serie de preguntas ahora intramusulmanas, como comunidad, ¿vale? Y es muy sano hacérsela. ¿Hasta qué punto la diversidad debe ser aceptada? Y ahora sí que me preocupa a mí, y como padre me preocupa, de cara a mis hijos, ¿qué les vamos a dejar? ¿Vale? ¿Les vamos a dejar un montón de clubs peleándose entre sí? Eso es un peligro, pero luego está otro peligro, el de que no tengan nada claramente delimitado, ¿vale? Entonces, como yo sé que tú hablas mucho de esto, creo que existe una serie de lecciones en lo que se refiere a la pluralidad del Islam, entre comillas, ortodoxo. Y sé que esta palabra es problemática, ¿vale? Muy problemática porque realmente desde un ámbito académico definir el Islam ortodoxo es prácticamente imposible. Es decir, hemos dicho que si el Islam realmente es afirmar 2 frases y cumplir 5 preceptos, decir que tú no eres ortodoxo, porque el problema es que el Islam no tiene una organización eclesial, es decir, no tiene una organización jerárquica. Por ejemplo, la Iglesia Católica es muy fácil. Hace poco nos entrevistábamos con el obispo de Córdoba
Y nos decían, yo me reía mucho porque nos decían, bueno, es que vosotros sois muy complicados porque a nosotros nos dan una orden y la cumplimos, ¿no? Y me acuerdo que mi jefa, Isabel Romero, a la que tú conoces, ¿no? Nos quedábamos mirando y decíamos, sí, sí, ¿no? Monseñor, es que realmente nuestra situación es mucho más complicada, ¿no? Pero en ese sentido, digamos que lo que se debe normalmente, por eso usamos, por ejemplo, el madhab. El madhab es un ejemplo de poder situarnos, ¿no? Pero claro, para comprender, por ejemplo, en el caso de nuestro país, por qué hay tal diversidad o por cómo es esto, tenemos que comprender cuál es el contexto. Es decir, nosotros no somos ni Marruecos ni Egipto, que tiene una historia ininterrumpida. Nosotros fuimos un espacio musulmán, ¿vale? Fuimos un espacio musulmán con cierta importancia, con cierto renombre, 800 años, ni más ni menos, pero el Islam fue arrancado de forma muy violenta, digamos, de nuestro país y quedó una especie de pozo de odio, temor y, claro, el Islam vuelve a España en los años 70, cuando, un poquito antes de que muera Franco, vuelve a España pues de manos de un grupo de conversos de origen británico, pues unidos al movimiento de la contracultura, como que aquel que se hacía hippie, pues este grupo se hizo musulmán y construyó pues todo un tipo de Islam, pues de tipo maliki, con un enfoque determinado y atrajo a mucha gente, sobre todo a gente joven, y se convirtieron. Bien, esto estamos hablando a principios de los 80, siempre me recuerda a mi profesor de antropología, José Antonio González Alcantuz, siempre decía, pasó de un verano de gente que eran hippies a hacerse musulmanes, ¿no? Y entonces para él fue muy impactante, pero la verdad es que fue tremendamente interesante porque esto marcó la primera generación de, digamos, de Islam en España. Un Islam totalmente idealista, un Islam autoaprendido, un Islam basado, pues mucho énfasis en el fiqh maliki, en textos de Akida Ashari, todo esto, de este mundo de intentar recuperar el espíritu andalusí, morisco, etc. Después apareció la inmigración. Pues esto es a finales de los 80, principios de los 90, con una base sociodemográfica muy fuerte de Marruecos, ¿sí? Una base sociodemográfica que en ese momento pues no tenía, digamos, un proyecto comunitario porque era gente que venía a trabajar. Y como venía a trabajar, pues evidentemente el que viene a trabajar viene a hacer su trabajo y con la esperanza de marcharse. Lo que Vale. pasa que, como dicen los compañeros que suelen dedicar a temas de migraciones, hay veces que tú no controlas tu propia migración. Y tú dices, lo que yo venía para aquí para 6 meses o para un año, pues se convierte en una vida. Y los hijos nacieron aquí. Claro, el caso de que esa comunidad marroquí empiece a expandirse y empiece a construirse, esas familias empezaron digamos, a hacer, digamos, a traer a sus familias, a construir comunidad, especialmente en Cataluña, en Andalucía, en Madrid. Se empezó a construir pues toda una sociedad, una comunidad islámica que era pues con una base cultural marroquí muy fuerte. De hecho, de los 2 millones de musulmanes que hay en España, 1 millón son, digamos, de origen o de ascendencia magrebí, marroquí, ¿no? Eso es muy interesante y determina también parte de por qué el Islam en España pues es de tipo maliki, es un tipo de Islam pues tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Después llegó la comunidad pakistaní, que se instaló especialmente también en la zona de Cataluña, en las zonas del Levante, también con un tipo de discurso muy particular, pues teniendo un contexto que sí que había experimentado pues una participación social más activa. Pakistán, por ejemplo, a nivel, digamos, de estructura sociopolítica, pues no era lo mismo que Marruecos, ni el perfil del pakistaní que venía no era el mismo que el del marroquí. Porque, por ejemplo, el marroquí venía para, por ejemplo, el sector primario y ya muchos pakistaníes venían pues ya de un sector más comercial. Hubo un tiempo en el que venían que eran ingenieros, que es muy divertido porque muchos hindúes y pakistaníes vinieron precisamente, eran ingenieros, pero montaron bazares que vendían productos de electrónica. Bueno, esto es otra historia muy curiosa, ¿no? Y ya bien entrado los 90, ya bien casi a entrar en la década del 2000, empezó a venir gente de África subsahariana, de África, especialmente de África Occidental. España tiene pues Senegal, Gambia, pues, parte de Nigeria, Sierra Leona, en Canarias pues una comunidad mauritana fuerte,
No hay que olvidar que España, por ejemplo, con el tema del Sahara, tuvo contacto con el Islam y evidentemente también en la zona del protectorado pues también hubo muchísima gente pues que pasó a la península pues también importando eso. Entonces, cuando aparece el Islam África subsahariana, ¿no? Es también muy curioso porque es un Islam muy particular, tú lo conoces también, tú además lo conoces en primera persona, ¿no? Que para mí es muy curioso porque además fue como un gran impacto para también dentro de la comunidad, digamos, magrebí, porque no era lo que se planteaba, pero en cambio ofrecían, por ejemplo, pues las taricas como la muridía o la tijanía ofrecían, por ejemplo, unas lecturas muy pacifistas, inspiradas, por ejemplo, en este Sheikh Ahmad Bamba, por ejemplo, y hacía que un Islam muy atractivo, pero que costaba mucho poder entrar en contacto. Es decir, yo por lo que conozco, y yo he trabajado el Islam de África Occidental en España, no ha sido un Islam que ha tenido mucho más que ver con vínculos familiares de africanos que se casaban con españolas, pero no era que propio, por ejemplo, con los conversos o que los marroquíes. Entonces entraran en eso. Entonces se crearon como pequeños reinos de taifas en los cuales tenía pues una mezquita marroquí, una mezquita pakistaní, una mezquita bangladesí, una mezquita argelina, una mezquita no sé cuánto, y entonces eran comunidades étnicas. Bien. ¿Qué problema tiene esto desde un punto de vista comunitario? Pues que la comunidad no se conoce. Ya. Es curioso porque en la representación, que es para poder ejercer los derechos de la ley 26/92, que son los derechos básicos que el Estado español nos concedió como religión de notorio arraigo, como religión española, pues que se incluye matrimonio, se incluye, por ejemplo, cuando el servicio militar, pues adecuación, o actualmente los militares tienen que tener una adecuación pues al Ramadán, a las praxis que había, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los derechos a que un imán pueda cotizar a la seguridad social, ¿verdad? Que tengas derecho al menú halal en un establecimiento público, pues puede ser en un colegio, en una prisión, en un hospital, o por ejemplo, que puedas tener derecho a la formación de tus líderes religiosos. Bueno, pues esto, la representación de todos esos derechos, que fue pues os pongo el ejemplo, pues fue la Comisión Islámica de España, pues nunca terminó de haber esa diversidad y parecía que todo era pues o muy árabe o muy marroquí. ¿Qué pasó esto? Que cuando la nueva generación de gente, que sois muchos de los que estáis por aquí, entra en el mundo, pues imagínate, se genera un problema. Y se genera un problema porque ya los hijos de los marroquíes, los hijos de los pakistaníes, pues no se sienten ni marroquíes ni pakistaníes. Claro. ¿Qué se sienten? ¿Qué se sienten en verdad? ¿Tú me Españoles. entiendes? Exactamente. Ya son españoles de pleno derecho y entonces tú dices, joder, ¿cómo yo no voy a participar en esto? O sea, ¿qué me diferencia a mí del otro y qué te diferencia a ti de mí en el tema islámico, ¿no? Entonces esto genera un problema muy grande y es cuando, digamos, se intenta, digamos, sobrealimentar la identidad étnica de origen. Es como si dijera, no, es que mira, es que como mi bisabuelo nació en Cuba, yo voy a hacer una defensa acérrima de lo cubano, ¿no? Pero sería estúpido, porque que mi bisabuela naciese en Cuba no significa que yo tenga ahora un elemento, digamos, entre comillas, cubano particular, ¿verdad? Pues esto es muy parecido. ¿Qué pasa? Pues que ha sido un proceso muy rápido en muy poco tiempo. Y eso ha generado, pues eso. Frente a esto, en otros países existe esto. Generation M, ¿vale? Este es un libro de Shelmeya Mohammed que habla de cuál es el siguiente paso. Pues el siguiente paso se ha dado en Reino Unido. Y en Reino Unido se ha hecho una cosa fascinante, pero absolutamente fascinante, porque es que decir, son jóvenes británicos o jóvenes norteamericanos que quieren ser jóvenes británicos y jóvenes norteamericanos, pero que son musulmanes creyentes. Entonces, pues mira, en vez de ir a, pues yo quiero que pongan halal y quiero que puedo comprar en mi Carrefour halal, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo. O yo quiero que enseñen a mis hijos islam en el colegio. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Pero muchas veces no somos conscientes de que la ley nos protege. No somos conscientes de cómo funciona el sistema para poder pedirlo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Esto es una cosa para pensar y repensar, ¿no?
Yo no sé si se va a cortar el vídeo en breve, pero... Podría ser, pero no te preocupes, se corta y se vuelve. Vale, vale. Todos los que decís de guardar el directo sí que lo guardo. Y ya está. Entonces, ¿qué te iba a decir? Mi pregunta ahora sería, porque yo de hecho iba a enfocar esto a la diversidad cultural, pero también a la diversidad en el fiqh y más que en el fiqh. Bueno, sí. Tú dices, sobre todo en las akidas, que es Sí, el punto más problemático siempre en Islam, es las akidas, la sí. orientación, ¿vale? ¿Por qué pasa esto, Karami? Pero esto es que es una cosa muy curiosa, porque nos peleamos por las akidas cuando dicen que es prácticamente lo mismo. Entonces, el problema, a mi juicio, en este punto central, es cuando tú intentas imponer una akida sobre otro sin tener conciencia. Es decir, si yo llego y digo, es que la akida sería la leche y tú eres un desviado porque no la sigues, ¿no? Tendré que darte razones para ello. Pero yo no te puedo obligar a que Sí. compartas mi akida, porque hay una diversidad en ese sentido. Cuando yo te hablaba te hablaba del Islam ortodoxo, conociendo las problemáticas de esa palabra, vamos a llamar Islam sunni, que es el término autóctono nuestro. Me llama la atención de que no hubo grandes concilios, como pudo pasar en el cristianismo trinitario, en los que se estipulara cuáles son las doctrinas que hay que seguir, sino que en una marea de diversidad, ¿vale?, a la que los musulmanes se enfrentaron, que si la filosofía griega a través de los Mu'tazila, que si debates acerca de la naturaleza de Dios y sus atributos. O sea, el Ahl Sunnah como fenómeno, digamos, abraza diversidades que son inevitables, ¿vale? He ahí el título Obviamente. de este directo. Como por ejemplo el hecho de que hay palabras que tienen más de un significado. Y eso es fiqh, y conduce a la gente Claro, pero eso es propio de la polisemia. Por eso, por ejemplo, en las escuelas lo primero que se enseña, y tú lo sabes bien cuando se hace tafsir, es la pluralidad que hay dentro, digamos, de la propia construcción, digamos, del tafsir. Es decir, la propia de la riqueza de los significados, del mani. Si tú no tienes el concepto de significado múltiple, el árabe es una lengua de significado múltiple. Una raíz te puede llevar prácticamente a 30 o 40 significados. Y eso hace que la interpretación es rica, pero polémica. Porque si yo, por ejemplo, ponle un ejemplo, ¿qué decimos? Por ejemplo, yo muchas veces digo lo de Rahma. ¿Lo de? Rahma, la Rahma, ¿vale? Rahma puede significar desde la traducción más simple, que es misericordia, hasta una traducción compleja que es la matricialidad de Allah Subhanahu wa Ta'ala y la potencialidad de Allah Subhanahu wa Ta'ala de crear con la potencia que tiene. O sea, imagínate. Entonces, si entramos, el punto clave, y era lo que pasaba en el pasado, es que los sabios se respetaban. Es que los sabios no entraban a tirarse los trastos a la cabeza. Entonces, si tú me dices que para ti es misericordia y para mí es matricialidad, y nos respetamos, y no tiene por qué haber un ishma rotundo, sino hemos llegado a unas posiciones en las que nosotros nos respetamos, pues fantástico, alhamdulillah. El problema viene cuando tú haces de policía mío y me dices, hermano, esto está muy mal porque esto no es correcto, porque mi libro me dice que es contrario. Y ese es el problema que pasa hoy en día. Sí, toda persona que se abroga una interpretación única del Islam está traicionándolo. Está traicionando la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí, mira, voy a cerrar y volvemos, ¿vale? Perfecto. Nadie se vaya y se va a guardar, Genial. ¿no? Salamu alaikum otra vez. Waalaikum salam. Vale, lo que yo intentaba hacer énfasis es en el concepto de que si todos podemos aceptar que hay palabras que dan pie a diferentes interpretaciones, que las ciencias del hadith, por ejemplo, no son una ciencia matemática, por eso las diferentes escuelas difieren en a qué texto da más peso, al texto aislado, al texto que viene transmitido en masa, al de este narrador específicamente es fiable o no. Es decir, desde el momento que abrazamos ese marco, hay un tipo de diversidad que es sano, ¿vale? Eso es un poco el tema que yo quería ir más a tratar. Y que para esta generación es importante
entender eso, ¿vale? Entender por qué hay diferencias de opinión y por qué cierto marco para estas diferencias de opinión es importante mantenerlo y respetarlo como parte de nuestra identidad musulmana. Y lo que te quería decir de la formación del Islam mayoritario suní es que surgió de la diversidad, ¿vale? Surgió de la diversidad interpretativa en la práctica del Islam, en el fiqh, y de la diversidad en algunos puntos de Akida. Y entonces Vale. se trató de crear un marco de decir, vale, hay unas líneas que no se pisan, ¿vale? Por ejemplo, doctrinas como atacar a los compañeros del profeta, ¿vale? O doctrinas como decir que Dios tiene forma de hombre, ¿no? Por decirte algo. Exactamente. Entendemos que hay un Hay marco. unos consensos, eso es ese es Hay unas el ijma de los sabios, que siempre se ha respetado, que es además una cosa muy importante. Por ejemplo, el no rebatir, por ejemplo, el tema de los hadith sahih, por ejemplo, el tema de determinadas interpretaciones, porque tú decías conceptuales, que son las que determinan. Tengamos, por ejemplo, en cuenta el famoso mito de, digamos, de pensar, prácticamente el 90% del Islam que se practica en el día de hoy es un Islam de tipo suní. No hay ningún tipo de cambio. O sea, pensarlo en serio, porque mucha gente dice que es tal, pero es que el Islam Shia es un 10%, muy pequeño, no hay Shia por todos lados, ¿eh? Entonces, el Islam suní sí que es el mayoritario, es el 90%, y se basa en el principio de que el creyente, digamos, desarrolla su praxis ritual de sus 5 pilares en base a una práctica jurídica y una metafísica que viene dada por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues a través del hadith, a través de la sira, a través de una serie de elementos que constituyen eso, ¿no? Vale. ¿Crees que hay un sector? Bueno, esto es una pregunta retórica porque sé que crees que hay y lo conoces y lo has vivido. ¿Hay un sector dentro de la comunidad musulmana que pretende, y posiblemente a causa de ansiedades, la ansiedad que les provoca la diversidad y otros posibles causantes personales, pero en cierto modo intentan hacer ver que no existe esa diversidad o inventar esta mitología de que los primeros siglos del Islam fueron muy uniformes y luego se deterioró el Islam creando esta diversidad? Pues mira, ¿me permites que haga propaganda de mi futuro libro? Mira, mi futuro libro se ¿De cuándo llama... me, de cuándo me des comisión a mí? Bueno, no te preocupes, te mando una copia para que la reseñes. Mira, se llama Populismo Islámico, va a salir en un par de semanas y es un libro precisamente que trata esto. Es decir, trata de cómo el Islam hace muy poquito, apenas 200 años, construyó una serie de mitos, una mitología en torno a una lectura histórica que además es muy rastreable porque cuando tú te pones a trabajar, pues la gente que nos dedicamos a la historia estamos muy acostumbrados a tirar del hilo, ¿no? Aquí hay otro libro fantástico que es de un profesor de la Universidad de North Carolina, que es la idea del mundo islámico de Cemil Aydin, él es turco, y ha hecho un libro fascinante para saber cuándo se construye el mundo musulmán o la idea que tenemos de él, ¿no? Y es una idea, pues fíjate qué interesante, y a mí me parece tremendamente interesante es lo que dice él, y lo recojo en el libro, que hemos creado una especie de mitologías. Entonces, mitificamos, hacemos casi shirk sobre determinadas épocas históricas cuando hace exactamente, ahí está diciendo nuestra querida amiga Lady por Lazarus, que es fruto de la colonización, efectivamente. La gente, digamos, todo esto empieza en el siglo XIX. Había una serie de musulmanes que tenían un complejo enorme a que los occidentales habían llegado allí con una filosofía súper moderna y con un montón de máquinas y los otomanos no eran capaces de dárselo. Y ahí comienzan a inventarse una historia de la decadencia, lo mal que estamos, no sé cuánto. Curiosamente, históricamente no es así. Históricamente, por ejemplo, si tú coges el Imperio Otomano, tenía un desarrollo político, cultural y científico igual que en su época, igual que los países de su época. El problema era que el Imperio Otomano no gustaba
porque el Imperio Otomano tiene una gran diversidad. Era mejor construir a la manera de la Alemania recién unificada, a la manera de la Italia recién unificada o a la manera de lo que se está dando en España, la idea de una nación musulmana. Los musulmanes son musulmanes y eso hace que sean como una especie de raza. No nos olvidemos que está en la época del racismo. Es la época que el conde de Gobineau está haciendo sus teorías racistas, está en Irán haciendo sus teorías racistas y explicando que los cráneos de los indoarios son más desarrollados que los cráneos de los restos de gente, especialmente de los mediterráneos, de los africanos. Entonces, no puede sorprendernos para nada que en ese momento de adecuado aparezca una serie de señores nacionalistas políticos y hagan un nacionalismo islámico. Claro. Has dicho a los historiadores nos gusta tirar del hilo. Nos pagan para eso. ¿Tú crees que hay algo también en el mensaje del Corán que nos incita a eso? A rascar por encima de la superficie e intentar ver qué hay detrás. Lo digo porque cuando Dios nos habla de la historia de las religiones y de la gente de la escritura, parece que es eso lo que está haciendo. O sea, determinados conceptos de nación elegida o de me quedo con este hijo de Abraham y este no, parece que Dios las vincula a cuestiones, a narrativas identitarias creadas por el grupo, ¿vale? Es como que Dios se dirige, por ejemplo, a los israelitas en plan, vuestros profetas enseñaron A, B, C, D y E, y vosotros habéis desarrollado después esta narrativa específica de... O sea, me llama la atención que también supongo que somos diferentes las personas, pero me llama la atención cómo muchos musulmanes nos contentamos con la narrativa que se nos echa encima. Nunca nos preguntamos, vale, ¿esta corriente dónde ha nacido? ¿Como consecuencia de qué? ¿Cuál es la ansiedad que sufría esta gente que está tan obsesionada con estos temas, ¿vale? ¿Por qué están reaccionando a Claro, esto? tú fíjate que todo es un ejemplo de reacción, ¿vale? Y que cuando ocurre esto, por ejemplo, en el mundo islámico en el siglo XIX, corresponde a, ya te digo, esto lo escuché de un profesor palestino norteamericano que se llama Hatem Bassiam, que da clases en San Francisco, y él juraba y perjuraba que el detonante era la imprenta. Muchos musulmanes se consideraban infravalorados por el tema de la imprenta, Karami. Es decir, cuando en la corte otomana había gente que se dedicaba a copiar los manuscritos a mano y a ilustrarlos con oro y con un montón de cosas, tú imagínate qué fuerza tenía y tú te estás quejando porque no tienes una imprenta para hacer libros masivos. Entonces, claro, el problema de la imprenta era un diagnóstico de lo que estaba pasando. Y era que iba a ganar pues un tipo de lectura histórica que es teleológica. O sea, para los que nos estén escuchando y no sepan lo que es teleológica, es que va hacia un fin. Es la idea de progreso. El progreso, la filosofía de hoy dice que no existe, pero eso es mentira. Pero el progreso en el siglo XIX era lo más de lo más. Hegel decía que había que llegar a la síntesis. Marx a la eliminación de la lucha de clases y el paraíso terrenal en la tierra. El otro tal. Y entonces ese tipo de filosofía llegó al mundo islámico y el mundo islámico se vio como que no era capaz de responder con las armas que tenía, que eran muy buenas armas. Y que gracias a esa Europa había tenido filosofía, por ejemplo. Pero claro, era más fácil echarle la culpa a otros y decir que aquello era otra cosa. Entonces hizo muchísimo daño. Es decir, por ejemplo, el hecho, claro, y eso apoyó a unas lecturas totalmente eurocéntricas de las universidades, que les interesaba más un manuscrito del siglo XI que saber lo que estaba pasando en el mundo islámico y lo que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, la gente desconoce que el siglo XIX para África Occidental fue fundamental. Es decir, quizás nunca haya habido en la historia islámica autores de la talla de los que hubo en el siglo XIX. Por ejemplo, un ejemplo, Uthman Dan Fodio, que es un nombre que aquí sonará chino. Uthman Dan Fodio posiblemente sea uno de los grandes pensadores de la historia universal que vive en el siglo XIX y nosotros no lo conocemos. Y te digo que tiene un desarrollo de usul al-fiqh espectacular. Lo mismo pasa con Umar al-Futi, que vivió en la zona de Mali y Senegal, pero a nadie le ha interesado saber de eso. Y que eso podríamos citar a gente que estaba en la India. O sea, si yo pregunto por aquí quién era Mohammed Iqbal, ¿cuánta gente es capaz de responderme quién era Mohammed Iqbal? Pues Mohammed Iqbal es el mayor filósofo
que ha existido en el Islam. O sea, el mayor filósofo contemporáneo, de la talla de Nietzsche. O sea, Mohammed Iqbal marcha a estudiar a la universidad, marcha a estudiar en Oxford y en la Universidad Ludwig Maximilian, o sea, la universidad donde había estudiado Schelling. Se doctora allí y vuelve a la India. Y en la India hace todo un planteamiento que no triunfó, pero que si hubiera triunfado el Islam sería muy distinto. Porque decía, tenemos que volver a pensar, tenemos que volver a reflexionar. No nos podemos contentar porque un ulama, porque un alim nos diga, que un alim nos diga lo que tiene que ser. No, nosotros tenemos que ser capaces de saber el por qué. Lo que para la generación de sus abuelos era normal, saber por qué. En el siglo XIX se prefirió que era más fácil aprenderse un catecismo. Y el problema de aprenderse un catecismo es que no eres libre. No eres libre. ¿No crees que eso también es antitético, en cierto modo, con el Islam? En parte sí y en parte era cómodo. Porque cuando tú instituyes una educación... A ver, la educación islámica estaba muy bien pensada. La que todavía hoy se estudia en Mauritania y en algunos países de África, ¿no? Pero la educación tradicional islámica era, tú primero memorizas el Corán, sin saber lo que significa. Después lo estudias, adquieres las bases del ilm al-hadith, ¿vale? Y estudias la metodología, lo que tú has dicho, aprender a discriminar, aprender a pensar, por qué esto tiene que ser así, por qué esto tiene que ser así, por qué tal. Después estudias lógica, gramática, retórica, estudias poética, estudias filosofía, estudias astronomía. Y eso no es que significa que tú te vas a hacer un astrónomo. Es cultura general para que se abra tu mente. Yo he conocido gente en Mauritania, viejecitos, que te recitaban libros de filosofía de memoria. De memoria, con una fuerza enorme, créeme. Con una fuerza sobrecogedora. Claro, ¿y qué decimos a eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Es que es absolutamente marciano lo que le han hecho al Islam. Entonces, no fuimos capaces de implementar un proyecto contemporáneo como hubiera querido Mohammed Iqbal. No fuimos capaces de mantener nuestra episteme, nuestro modo de conocer tradicional. Y se nos vendió una especie de dogmatismo a la católica, porque era más fácil. Entonces, a partir de ahora, el Sheikh Al-Azhar va a ser como el Papa. Cosa que nadie aceptó, evidentemente, porque el Sheikh Al-Azhar es un tío muy importante, es una persona con un gran respeto, pero él no es el Papa. No tiene infalibilidad. Pero cierto sector de los musulmanes podríamos decir que sí que adoptó discursos de este tipo. Claro, porque era cómodo, porque fue muy cómodo. Eso coincide especialmente con el proceso de la Primera Guerra Mundial y el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, que era un personaje pagado por los ingleses para joder al Imperio Otomano, porque les fastidiaba que el Imperio Otomano tuviese eso. Entonces, lo que hicieron fue separar en partes todo el Imperio Otomano a una Turquía completamente laicizada, con Ataturk. Es decir, quitaron la lengua otomana, reinventaron la lengua, dejaron a la gente analfabeta, quitaron las gracias árabes, quitaron la herencia que tenían de siglos y siglos de sabiduría para convertirlo en un engendro. Y el resto de gente se le convirtió en pequeños reinos donde para controlar a la población se usó el Islam. Pues como se ha usado, pues como aquí, por ejemplo, después de la Guerra Civil, se usó el nacionalcatolicismo pues para controlar a la población. Y podemos decir que, en ese sentido, podemos decir que el catolicismo era malo. No, porque era una mala interpretación. Entonces, en el caso del Islam, pues es lo mismo. Si yo uso el Islam para controlar a la gente, no estoy usando su último significado, que es usarlo para la ibada, ¿verdad? Total. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ahora, yendo a lo práctico, ¿qué crees que podemos hacer los musulmanes? Todos esos musulmanes que somos tan diversos externamente, pero como tú has señalado, pues al final todos somos españoles, esta nueva generación. ¿Qué podemos hacer para, digamos, solventar algunos de estos problemas? Es decir, ¿qué podemos hacer para... Sé que esta frase puede generar cierta controversia, pero construir un Islam autóctono en el que se respeta esa diversidad tradicional
y elimina en la mayor medida de lo posible cualquier discurso populista, como tú lo llamas, que busca un papado islámico, que busca identificar lo islámico con lo extranjero, que busca resaltar la diferencia del resto de la sociedad en el sentido étnico o racial o nosotros versus ellos. ¿Qué se puede hacer en la práctica? Porque a mí no me gustaría que mis hijos lleguen a los 20 años y estemos igual. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es mirar el mundo con rahma, como Allah subhanahu wa ta'ala nos mira a nosotros. Eso es fundamental. E intentar juzgar lo mínimo posible. Intentar comprender por qué las cosas son tan complicadas. Y ahí hay una rahma enorme de trabajo personal, de trabajo individual, de ser los mejores musulmanes nosotros y tener siempre un gesto de buena voluntad, de un buen hacer con el otro, buena intención. Esa es la base de todo, ¿vale? Esta es la base ideal. Y después pues empezará a desarrollar pues nuestra capacidad crítica. Pues no dejar que nos vendan un panfleto. Todos sabemos distinguir panfletos de no panfletos. Pues tenemos que ser capaces de que no nos vendan el panfleto, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de mostrar una realidad en la complejidad, intentar mostrar lo mejor posible. Con la máxima, ya digo, con la máxima rahma y también conocer mucho. Conocer, viajar. Viajando se aprende muchísimo. Viajar por el mundo islámico. Con respeto, con humildad. La humildad es otro valor que necesitamos también implementar. Humildad, justicia, rahma, son valores que nos va a ayudar a enfrentarnos al mundo. Y por ejemplo, una persona como yo que se dedica a divulgar el Islam, más o menos, ¿tú qué consejo me darías? Por ejemplo, yo he llegado a unas conclusiones que supongo que parecen a lo que tú dices, que es que cuando planteo el Islam o lo divulgo, trato de hacer hincapié en el aspecto profundo, e interior y espiritual y moral, y no tanto en los formalismos clasificatorios especialmente. Sí, la escolástica. Es mucho mejor humanizar el Islam que hacer un Islam de escolástica. Por mucho que yo me sepa todas las silsilas de las silsilas de los hadices, eso no me va a hacer mejor musulmán. Si yo no sé aplicar lo que dice el hadith en mi vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo que hay que ir a una practicidad, pero también con una búsqueda de la belleza, como dice Khaled Abul Fadel, ¿vale? Khaled Abul Fadel, que siempre aparece en todos los vídeos que hablamos, pues apareció con Miriam, apareció con Asia, apareció con diferente gente. Abul Fadel plantea una cosa que para mi gusto es muy fuerte. Es muy fuerte porque dice que el Islam se ha vuelto feo. Y que el din de Allah no es feo. El din de Allah es bello, verdadero, justo. Entonces hay que buscar la belleza constantemente. Hay que enriquecerse con la belleza del Islam. Creo que no podemos todo el día estar con el Jahannam en la boca. No podemos estar con el Jahannam en la boca. Subhanallah. El fuego existe, el fuego está, pero a la gente hay otras preocupaciones en su corazón. La gente sufre. Hay que ayudar a la gente a que no sufra. Hay que ayudar a la gente a que disfrute del Islam. Que disfrute de su salah, que disfrute de su zikr. Que cuando se levanta el fajr, se lea un juz de Corán. Si son 10 minutos, si son 15 minutos. ¿De verdad? ¿Tan difícil? Y para eso hay que tener purificado el corazón. Bueno, el corazón, el ego, el nafs, ¿no? Pero purificarnos un poquito. Las acciones, la intención. Ser sincero. Y con eso vamos a llegar lejos, ¿eh? Con eso vamos a tener bendiciones, seguro. Bueno, pues no sé si me queda mucho más que... Yo no sé si tendrán preguntas a la gente. Ah, claro que sí. Si tenéis preguntas, que las planteéis y... Antes de las preguntas, Antonio, te pediré que me recomiendes... tengo ojeados unos cuantos libros que me ayudan, porque yo tengo claros conceptos, como resaltar la espiritualidad y eso, pero necesito, intento, en la medida de lo posible, entender el porqué de las cosas en el mundo que me rodea, ¿vale?
Entonces, últimamente estoy hojeando, he comprado y voy a comprar más libros acerca de la construcción del mundo moderno. Como has enseñado antes un libro. Este libro es pro, ¿eh? Pero es un libro muy bueno, es el de Reasoning with God, o sea, razonando con Dios, de Khaled Abul Fadl, que pone reclamando la Sharia en una edad contemporánea, ¿vale? Muy bien. Reasoning with God es un buen ejemplo, yo lo tengo aquí bien trabajadito, y es un libro que intenta explicar, es profesor de Sharia en la Universidad de California en Los Ángeles. Y se dio cuenta de que normalmente se enseñaba la Sharia como si fuera una cosa fea. Y decía, pero como una cosa que se ha creado para que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga la vida más fácil puede ser tan feo y tan prohibitivo y tan pum, pum, pum. Entonces, pues fijaos, ¿no? Y ahí está la riqueza. El otro libro que te decía, muy interesante, para conocer el contexto este es este precisamente, el de Cemil Aydin, The Idea of the Muslim World, A Global Intellectual History. Este libro es también muy bueno. Y permíteme recomendarte y recomendaros a todos, que me decían, por aquí hay libros en español, hay muy poco. Pero en un par de semanas, inshallah, vaya a tener mi libro de populismo islámico, en el que hablo de todas estas cosas, ¿vale? Populismo islámico en la editorial Almuzara, espero que se vea ahí. Es que yo tengo mis pruebas ya, aquí tengo lo en digital. Pero alhamdulillah, es el libro de populismo islámico que voy a publicar en Almuzara, donde en 250 páginas hablo precisamente de todo este tipo de temas. Intento explicar un poco por qué se llega a esa situación y dónde podría estar una de las salidas posibles. Y después, pues, a mí me gusta recomendar mucho, ya no como libros, sino como bueno, pues como conferencias, como para aprender, a Hamza Yusuf, que considero que es hoy por hoy uno de los mejores especialistas que hay. Hamza Yusuf, que tuve el privilegio de conocerlo en San Francisco, en Berkeley. Me parece una persona espectacular por el concepto, también converso como yo, y una persona muy bien formada en el mundo tradicional, pero también con mucha conciencia de que el mundo no se puede vivir a espaldas del mundo moderno. Y por otra parte, los trabajos de Abdul Hakim Murad, es el director del Cambridge Muslim College, y todo lo que hace, todo lo que toca es de una fuerza enorme. Es un hombre también formado en el mundo académico inglés, es muy inglés, pero con una sensibilidad islámica enorme. Debo decir que Abdel Hakim Murad es una importante influencia para mí. Bueno, es que Abdel Hakim Murad es una pasada. Dice, la forma que tiene de hablar, la forma de todo, es un gran especialista. Sí, la verdad que sí. La verdad que son personas que no sé cómo lo diría, usando la frase típica, te ablanda el corazón. Yo prefiero la palabra que te iluminan. Pues que te dan eso. luz, porque realmente son capaces de muchas veces cuando uno está y ve la dificultad, ¿no? Yo creo que una de las partes más complicadas de populismo islámico fue escribir sobre terrorismo, de extremismo violento, ¿no? Y para mí fue muy difícil escribir de alguna cosa tan fea, pero que había que explicar que eso no era nada islámico. Eso no servía, no estaba dentro del Islam. Y que cuyo origen ni siquiera era islámico, ¿no? Y me acuerdo explicando en un congreso sobre mi opinión de que tiene que ver mucho más con el nihilismo, con el hartazgo de vivir, que aparece, por ejemplo, en los autores rusos del siglo XIX, que con la sunna del profeta. El profeta nunca diría que nos hartáramos de vivir. El profeta diría que cada día que vivamos es tasbih para Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el valor grande que tiene todo esto. Ese es el valor grande, ¿no? Hablando de esto, Abdel Hakim Murad tiene un libro sobre este tema, donde hace unos interesantes paralelos entre esta mentalidad, como tú has dicho, que tiende a lo destructivo y a lo feo, y cómo la puedes trazar con muchas cosas, o sea, la puedes trazar a muchas cosas, pero nada más lejos del Islam clásico, en cierto modo. Y esos son estudios que en español estaría muy guay que estuvieran hechos. No sé si tú tratas parte de esto en el libro de populismo. Sí,
aparece en la última parte del libro, en los últimos capítulos, un capítulo polémico que se llama La mezquita y el garaje, que es un poco la crítica al tipo de Islam que se ha institucionalizado, el de en vez de tener mezquitas bonitas tenemos garajes para rezar porque, bueno, porque la situación es así, ¿no? Y entonces, pues un poco era en ese punto, pero sí que ponía, por ejemplo, ideas, ¿no? Y vienen muchos del ámbito anglosajón, porque ellos, en esa libertad que tienen, tanto de Hakim Murad como Hamza Yusuf, pero también hay otra referencia que me encanta, que es The Rumi's Cave. Y The Rumi's Cave es alucinante. O sea, The Rumi's Cave era un espacio que surgió en Londres, que apenas era más grande que un garaje, pero que la norma fundamental es que el micrófono estaba abierto para quien quisiera. Bajo la supervisión de Sheikh Mabakar, se abrió el micrófono y dijo, pues, ¿tú de qué sabes? Pues, oye, yo sé de poesía, pues, cuéntanos de poesía, haz una poesía al profeta. Oye, ¿tú qué sabes? Pues mira, yo sé de cocina. Oye, ¿por qué no haces un taller de cocina? Halal, alhamdulillah. Oye, pues yo sé de crianza de niños. Ah, pues alhamdulillah, pues danos un taller. Y así empezaron a crecer una comunidad muy sana en ese tema. Me pareció una cosa tan bella, alucinante. Sí, al fin y al cabo es cuestión de buscar lo bello. Te hago una última pregunta y luego si quieres contestamos a las preguntas. Perfecto, por supuesto. Ya que mencionas a Hamza Yusuf y he visto en tu perfil de Insta que tienes una foto con él, Hamza Yusuf es un gran defensor de recuperar las artes liberales, ¿no? La lógica, retórica. El trivium y el quadrivium, exactamente. Fíjate que tengo en mi lista de libros por comprar, tengo un libro que es una compilación, digamos, del Trivium y el Quadrivium, pero realmente quien me despertó ese interés fue Hamza Yusuf, porque veo que, sí que veo, ya me dirás tú lo que opinas, que son herramientas para que la persona piense de manera crítica, de manera independiente, el estudio de la lógica y el estudio de la retórica. Y cuando descubrí que en el Islam clásico, pues, se enseñaban estas cosas, cosa que si estudias en determinadas instituciones ni mención, No y si la funciona. mención es negativa, claro, me llama la atención. La astronomía, por ejemplo, quiero decir, la lógica, el mantiq, quiero decir. Además, curioso, Karami, que la astronomía que se enseñaba en la época clásica era más parecido a la astrología, Ujú. porque tiene que ver con el significado simbólico de los planetas, por ejemplo. No es Vale. una astronomía física, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la gramática y la retórica. Yo veo en el Islam que es un din, es un din de Mm. belleza, como has dicho, y esa belleza se refleja en que nosotros debemos intentar ser personas, en la medida de lo posible, educadas, que se expresan con la mayor elocuencia posible. Quiero decir, veo como que estos son herramientas que como humano necesito. Pensar correctamente y cuando he pensado correctamente, articularlo correctamente. Pero ¿Por tú sabes qué? dónde está el problema de esta historia, porque aquí, Perdón, dime. sí, sí. No, el problema grande es en la concepción de que tenemos tan utilitarista de la educación. Yo que soy profe, me doy cuenta de que a mis alumnos lo que le quieren enseñar es una cosa técnica, es como si fuera a poner un tornillo, ¿vale? Pero evidentemente una persona que estudia humanidades, filosofía, derecho, sociología, no pone tornillos, mira la sociedad. Entonces, a mis alumnos al principio les fastidiaba mucho de que mis exámenes no eran exámenes de te lo vas a estudiar y me lo vas a contar, sino exámenes de qué significa la libertad, por Sí. qué estamos aquí, por qué esto no funciona. Yo doy filosofía política. Entonces, mi objetivo es despertarles la chispa para que sean críticos. El trivium y el quatrivium, la idea de esa era construir la mente y abrirla. Las matemáticas, la física, la filosofía abren la mente. Las matemáticas de por sí no sirven si no están aplicadas, pero las matemáticas un ingeniero las estudia para abrir la mente. La filosofía no se puede estudiar como historia de la filosofía, como estudiamos todos en el bachillerato. Hay Correcto. que estudiarlo como una herramienta para abrir los mundos, para comprender, para ser crítico, que no te vendan cosas. Entonces la idea del trivium y el quadrivium, el primero el trivium y después del quadrivium lo que te permite es poco a poco indagar sobre las bases de lo real y después tú ya te especializas en otro tipo de cosas. Pero siempre tendrás la idea de que la gramática, la retórica, tú piensas que, por ejemplo, el gran maestro de la retórica era Sidna Ali, radiallahu anhu.
Sayyidina Ali era el señor de la balaga, de la Ujú. retórica. Pero que Sí, tienes a Ibn Abbas, por ejemplo, Ibn Abbas, ¿no? Que hacía poesía. Es que estamos hablando hoy en día. Es que no somos conscientes de lo que significa la poesía. Esa apertura de mente. La retórica es apertura sí. ¿Qué te iba a decir? El Corán, una de sus características principales es que es elocuente al máximo. El profeta Muhammad salam, tenía lo que llaman el Jawami al-Kalim, ¿no? Sí, La capacidad de decir mucho en poco. Omar bin al-Khattab expresaba opiniones negativas sobre personas que, pues, que hablaban del din sin estar bien versados en la lengua. Quiero decir, había como este sentimiento de pensar correctamente, hablar correctamente y y tener es adab ante todo. Claro, porque es el adab, ten en cuenta que por una parte el adab es la manera, es cómo te acercas, cómo te aferras a la realidad, y por otra parte tienes el akhlaq, que es la ética que tiene mucho que ver con la creación. Es cómo me comporto yo con la creación, es yo creo el mundo. En el akhlaq, es curioso que la palabra para ética en el Islam sea akhlaq. Ujú. Yo creo, yo hago. ¿Tú te imaginas el significado que tiene eso? La responsabilidad social y moral que tiene la ética en el Islam, que le da un verbo que está reservado para Allah subhanahu wa ta'ala. Es Interesante. brutal. Es muy interesante, realmente. Llevo un par de meses estudiando sobre el tema de la ética islámica y no deja de sorprenderme con la riqueza que tiene y la fuerza que tiene, ¿no? Que podríamos todavía encontrarnos. Pues alhamdulillah, me alegra haber hablado contigo y no sé, Es un placer. deberías hacer algo así educativo, guay. Inshallah, iremos haciendo cositas y será un placer totalmente, vamos. Yo estaré encantado porque este tipo de cosas ayudan a abrir la mente, ayudan a pensar de otra forma y alhamdulillah, ¿no? Es importante. Pues me Es alegro un, mucho. es un placer siempre, ya lo sabes, Karami, compartir Y contigo. haremos cosas, inshallah. Inshallah, inshallah. Si alguien tiene preguntas, las ponéis. No sé si sería útil que pusierais a quién se la dirigís de los dos. Perfecto, sí. A partir de ahora, porque sé que habéis hecho preguntas mientras hablábamos, pero sería conveniente que dijerais ahora para Karami o para Antonio y pusierais la pregunta. A partir de... Vamos a ver. Mm, vamos a ver qué nos preguntan por aquí. Bueno, vale. Nos, nos preguntan por aquí, ¿cuál es? Insisto, si podéis poner a quién dirigís la pregunta, mejor, ¿vale? Sí. Hay una persona que ha preguntado varias veces, que hace mil preguntas. ¿Cuál es el límite del pensamiento crítico? No sé Buah. si quieres responder tú a Pues la eso. verdad es que eso es complejo, porque el límite del pensamiento crítico es la propia persona. El límite del Supongo que pensamiento crítico es la persona marca el límite. yo supongo que la pregunta viene porque como religiosos generalmente, no generalmente, pero a menudo se nos enseña pues que hay una línea que no se pisa, ¿vale? Yo lo que te diría, hermano, es que realmente la línea que no se pisa no es de pensamiento crítico, es más bien una línea metafísica en el Islam. Y tú, Antonio, me dirás si estás de acuerdo o no. Yo como musulmán pienso sin límites. Eso sí, cuando se trata de lo metafísico o de cuestiones que están en el ilm al-ghaib, están fuera de lo accesible por los sentidos y por la razón, ahí no especulo, ¿vale? Pero no es por ponerle un límite al pensamiento Pero crítico. porque ahí opera otro tipo de pensamiento, no es pensamiento crítico. Cuando estamos con el ghaib, cuando estamos con lo que se llama la tradición islámica llamado ma'arifa, conocimiento de la subhanahu wa ta'ala, ahí dependes tú de su grandeza. Allah subhanahu wa ta'ala te manda y te da. Y tú de ahí no puedes decir nada, no puedes decir, voy a pensar a ver si me da el nombre oculto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues no te lo va a dar. Tienes que Mm, trabajar un poquito más fino. muy bien, de acuerdo. Dice, siguiendo la tónica, hermana, no, Hernán Zamzam. Sí. Siguiendo la tónica del pensamiento islámico español para los dos, ¿qué opinión tienen de Abdul-Nur Bravo? Esta te la voy a dejar a ti, Antonio. Bueno, pues el Prado tiene cosas muy interesantes,
que ha desarrollado y yo difiero en otros y él lo sabe. Nosotros nos conocemos y de hecho compartimos la misma ciudad, o sea que a veces nos encontramos por ahí por la calle. Pues es un pensador que ha tenido cosas muy interesantes y otras no tan interesantes y no tan afortunadas, ¿no? Yo sí que os recomendaría pues lo que tiene que ver con más pensamiento pues más teórico, político, es crítico y puede ser enriquecedor. Pues muy bien. Amin Daud, yo hablo de lo físico. Vale, pues como hemos dicho, en el intentar entender la realidad, Dios no te ha pedido que te limites, ¿vale? De cuando hay un dogma o directriz que choca con tu moralidad individual. Vale. Vale. O sea, ¿hasta qué punto uso el pensamiento crítico cuando aparece un dogma o una norma en el Islam, digamos, que choca con tu moralidad individual? Bueno, habría que decir lo primero que en el Islam no hay dogmas, entendido, es así. Ahora, normativas que se dan, tú tienes que poner, el pensamiento crítico ya ha dicho que tiene límites en la persona, y la persona es la que delimita cuánto quieres que te afecte. Entonces, bueno, es una cosa que puede ser interesante. Sí, yo respondería, es que claro, estas preguntas suelen venir con truco, a veces sin que la persona que lo pregunta tenga ninguna mala intención. Es mi postura. Claro, el Islam es una religión de fitra total, o sea, de acorde al instinto básico moral humano. El concepto de que haya algo en el Islam que moralmente no te cuadra, y lo hay, la gente lo dice, pero a mí no me cuadra eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna persona me dice, ya, pero es que hay una ley que no entiendo. Ya. Creo que también hemos perdido un poco los musulmanes en el enfoque hiperlegalista y en que nos olvidamos que parte de las... Perdón, parte de la estructura, digamos, de la arquitectura del Islam, incluso en el aspecto legal y práctico, detrás contiene una coherencia. Yo en todo caso te invitaría, si crees que una norma específica no la pillas, te intentaría levantar el telón y traer detrás para que veas la estructura. Claro, de hecho eso es lo interesante del concepto de maslaha, que dice el usul al fiqh, plantea el concepto de maslaha, que es el de bien común. Es decir, si tú no entiendes algo, remítete al bien común y mira a ver de la óptica del bien común, a ver si se puede aplicar. ¿Por qué está expuesto ahí lo que te he dicho? Mirar el esqueleto. Y si no lo haces, estás vendido, prácticamente. Pues sí. Y Yane pregunta, ¿está bien mezclar cosas que crees buenas de dos religiones, aunque creas que la verdadera es el Islam? Claro, muchas preguntas, y esto me pasa en muchos directos, están formuladas de manera que me dan información insuficiente. Sí. Porque cuando me dices mezclar cosas buenas de religiones, por ejemplo, en el budismo hay un hincapié en el entrenamiento del yo. Sí. Ningún problema. En el cristianismo hay un hincapié en la misericordia, ¿no? Al menos en el Nuevo Testamento se enfatiza más. Ningún problema. O sea, cualquier cosa buena de otra religión, raro es que no esté que no esté en el Islam, exactamente. Lo que puede estar formulado de una forma diferente. Ajá. Eso puede ser lo complejo. Ajá. Lambra. Te preguntan por un libro del Islam para un adolescente. Eso está complicado, ¿eh? Sí, yo no sé qué responder a este respecto. De hecho, sí, precisamente porque no. Claro, el no. problema es que en España hay muy poca literatura en general islámica, ¿vale? En Estados Unidos y en ámbito angloparlante es muy sencillo encontrar. Libros para eso, tú sabes lo que sería muy bueno, que alguien se animara a escribir la historia de los Jalifas Rashidun. Sería muy interesante. Joder, si lo hicieran en cómic, seguro que muchos adolescentes estarían encantados de saber eso, ¿no? Porque sí, tiene una posibilidad muy grande, porque, hombre, la historia... Y no está tan mal, a lo mejor no un libro, pero a lo mejor la serie de Omar Ibn al-Khattab es una buena entrada para mucha gente. Me parece una serie que es como el Juego de Tronos musulmán y con una estética impecable y es muy interesante, vamos, la verdad. Interesante. Carmen Oficial dice, ¿el que no puede ayunar tiene que pagar fetro?
tiene que ser obligatoriamente musulmán y que ayune, o puede ser cualquier necesitado. Salam. Bueno, yo es que de fiqh realmente no suelo responder. Sí, mejor de FIC no respondemos porque eso es como muy particularizante y también es una norma que también tiene por aquí ASIA también de no responder cuestiones tan técnicas, ¿no? Es que no somos teleshej. Bien. Sí. Lo siento. Para quien sea, dice WFH07. ¿Cómo llegar a ser humildes? Yo opino, bueno, en primer lugar, antes alguien había preguntado, ¿recomiendas el libro La purificación del corazón? Que es una traducción de Hamza Yusuf. Sí, sobre una Ah, obra de Maulud Fall, sí, yo lo tengo aquí, fíjate, es que van saliendo los libros de mi biblioteca. Decís esta edición es interesante porque es un texto, ¿vale? Que está inspirado en el Mazarat al-Qulub de ¿vale? De Imam al-Maulud Fall. Imam al-Maulud Fall es uno de los personajes del Islam en Mauritania más importantes del siglo XIX. Y el texto, pues, merece la pena. Es un texto muy bello. Hay traducción en castellano. Dime. Nos decía que particularmente de este texto me gusta que enumera, digamos, el texto original es Mazharatul Qulub, ¿no? Es Sí, la limpieza de los corazones, o la purificación de los sí, corazones. Enumera esas cosas que dañan el corazón y luego te da como una cura, ¿vale? O como una posible terapia, ¿vale? Entonces, cuando llegas a la sección de la arrogancia, por ejemplo, como musulmanes, claro, queremos saber cuál es la cura. Y hay curas que me han planteado que son interesantes, ¿vale? Y entre ellas está, por ejemplo, el tratar bien, el juntarte con personas humildes, ¿vale? O con personas que están en una situación, pues que a lo mejor no son la gente más respetada del mundo. Y acercarte a ellos, digamos, te relaja tu ego, ¿vale? Estar con personas que tienen más conocimiento que tú, o escuchar a personas que tienen más conocimiento que tú, eso te relaja el ego. Y yo personalmente, ¿vale? Ahora si me permites, cuando tú te levantas por la mañana, tienes que tener tu rutina de azkar, tu rutina de zikr, ¿vale? Y uno de los totalmente. azkar más potentes es, bueno, as-salat ala nabi, el pedir a Dios que, no Que sé ni cómo. mande su salat sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no solo Allah subhanahu wa ta'ala, sino también sus malaika. Lo cual, esto decirlo, realmente, el otro día lo decíamos con Asia. Esto de decirlo en un mundo contemporáneo a la gente le explota la cabeza, imaginaos, porque si tú le dices a alguien, no, no, es que yo hago salawat al nabi, pero el objetivo de hacer salawat al nabi es que Allah subhanahu wa ta'ala envíe sus bendiciones sobre el profeta y sus ángeles manden bendiciones sobre el profeta. Pues claro que sí, es una cosa fundamental, porque él es el nexo entre nuestro mundo físico y complejo y el absoluto que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado o sea, hace para nosotros. O sea, es una cosa tan sumamente bella y tan sumamente grande que tiene eso. Y es como cargarse de energía total. Yo tengo mi rutina de dhikr, de mis azkar por la mañana y después de Maghrib, y la verdad yo no lo cambio por nada. Eso y el Corán. Eso, por ejemplo, y el Corán. Y leer Corán es lo más sano que hay. Correcto. Te iba a decir algo sobre... sí, yo cuando hacía dhikr generalmente cogía las gracias, el agradecimiento a Dios, ¿no? Alhamdulillah, cogía frases como Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Sí. Ya Dios me basta, Latif, por ejemplo, el Dios me nombre de Ya basta. Latif. Sí, Y claro, ¿qué pasa al final? Yo siempre pensaba acerca de Salawat ala nabi que es como que, o sea, yo quiero pedirle o sea, quiero recordarme a mí mismo, ¿no? Y pedirle a Dios que Él tome, no sé cómo decirlo, cargo de la situación, o reconocer yo que Dios me basta. Lo de pedir por el profeta es como, sí, pero como que no es algo que voy a repetir tantas veces. Karami, Pero pero es que esto, porque otra vez es un tema lingüístico, es decir, aquí hay un problema, es que muchas veces no comprendemos qué significa el zikr. El zikr no es recordar por recordar, el zikr es una meditación para traer al presente un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala o con la salat al-nabi, ¿vale? Con los salawats se trae al presente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Se trae la presencia del profeta donde estás. Y esto es algo muy grande. O sea, cuando nosotros decimos ya Latif,
o Ya Razak, no estás trayendo al presente desde el Gaib esa realidad, la estás haciendo presente. El Zikr es un recuerdo para presentificar. ¿Verdad? Que Vale. muchas veces no nos explican esto y nos dicen, bueno, tú haz Zikr, pero ¿qué significa el Zikr? Madre mía, pues no sé qué eso significa y comprender qué significa hacer presente es muy difícil en un mundo en el que prima el pasado y el futuro. Siempre estamos en el pasado recordando, hoy qué bien yo era feliz cuando pasaba esto, o en el futuro. Yo quiero, yo voy a hacer, y me voy a comprar un coche, me voy a comprar una casa, me voy a comprar no sé cuánto, pero no vivimos el presente. Y Allah Subhanahu wa Ta'ala quiere que vivamos el presente. Él quiere que vivamos el presente. Imagínate qué importante. Sí, te iba a decir algo. No solo prima el pasado y el futuro, sino que si algo prima del presente es lo puramente sensorial, ¿vale? Ah, claro. Otra cosa que te iba a decir sobre el Salat al Nabi, que me resistí durante un tiempo, pero cuando lo empecé a hacer, es como que tiene un efecto de, como he dicho antes, ablandar el corazón muy grande, que para mí fue inesperado. O sea, ¿por qué particularmente esta frase? Y creo que tiene algo que ver con, tu pregunta era acerca de la humildad, ¿vale? Tiene algo que ver con el hecho de que te das cuenta de cómo dependes de lo que te han transmitido otros. No sé ni cómo explicarlo. O sea, el profeta Alessandro Salam tiene un rol de maestro y de guía. Y te ves a ti mismo en una situación tan dependiente o tan vacío si no tuvieras esa guía y ese rol, que cuando repites Salat al Nabi realmente empiezas a ser consciente de que estás pidiendo a Dios realmente que le dé todo lo mejor posible a alguien por el bien que te ha hecho. Y eso es como una cancelación de tu nafs, de tu propio ego. O sea, este es un dua clave para volverte humilde, tranquilo y empezar a amar y apreciar. Y la gente cuando empieza a hacer este tipo de dhikr, empieza a amar al profeta. Y a veces habían estado estudiando el Islam durante 5 años, 10 años, Bueno, y no en ese queda amar. sentido, yo puedo dar mi experiencia. Yo empecé a amar al profeta haciendo salawats y sobre todo teniendo muy en cuenta, yo descubrí quién era el profeta, yo lo descubrí en África. O sea, yo lo descubrí en África haciendo salawats, haciendo zikr y descubrí que si esa gente amaba tanto al profeta, pues algo sería. Y es que al profeta hay que amarlo porque es el mejor de la creación. Lo dice Allah Subhanahu wa Ta'ala en el Corán. Se repite muchas veces. Él es el mejor de la creación. Es el ser más elevado de los que todos los que hay. Es él, el existente más elevado. ¿Cómo no lo vas a amar si Allah Subhanahu wa Ta'ala lo amaba en esa fuerza? Lo amaba con esa fuerza. En ese sentido, por eso es tan importante. Ese es uno de los puntos que ha perdido el mundo islámico. Amar al profeta. Amamos más el conocimiento en papel que el propio profeta. Y eso es una de las cosas que hay que arreglar, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí hay otra pregunta de Musa Karimati, que Mm. dice, saludos como los dos. Hermano Karami, ¿cuál es la línea que no se cruza al querer enseñar a un hermano o hermana que ves que está en un error y para no corregir sin ofender, sin intención? Entiendo que quieres decirme hasta qué punto le puedes amonestar y a partir de qué momento debes respetar su libertad. La, en primer lugar, la amonestación, más que el límite, es la forma también. Tenemos este concepto de que llamas al Con mucho adab y con mucha rahma. y más en el mundo de hoy en el que no puedes exigir la perfección a nadie, ¿vale? Tienes que llamar al camino de Dios con hikmah. Tienes que saber qué decirle a esa persona, porque como le rayes la cabeza ni te va a escuchar, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy partidario, mi opinión, de cuando la gente viene con el problema, escucharle y darle consuelo, por ejemplo. No se me ocurría jamás. Yo desde hace un tiempo ejerzo de imán y una de las cosas que yo he aprendido en el proceso es que cuando la gente viene con un problema, lo que tienes que hacer es escucharle y darle ánimos para que mejore y remonte. Darle tu mano. Lo que yo no puedo llegarle a nadie es decirle, oye, te vas al infierno, ¿cómo hagas esto? Porque yo no conozco el concepto, el contexto y su corazón para poder decir esto. Amonestar es una palabra muy grave porque requiere como una especie de norma jurídica para poder hacerlo. Yo soy más de la participación o de la de esta de tener rahma con la persona, de darle un buen abrazo y decir, no te preocupes, Allah subhanahu wa ta'ala tiene una rahma enorme
y tiene una gafara todavía más grande. Allah subhanahu wa ta'ala, si tú tienes intención, no pasa nada. Y es una de las grandes cosas que tiene el Islam, porque a diferencia, por ejemplo, del cristianismo que tiene toda una serie de desarrollos sobre el pecado, en el Islam el pecado no es una acción metafísica, no es una acción contra Dios, es una acción contra ti. Las faltas en el Islam son errores contra ti, te hacen daño a ti que eres frágil. Y no a Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah subhanahu wa ta'ala no le puedes hacer daño. Está por encima de todo eso. Pero si tú te equivocas tú. Y tu culpa es tuya. Y la gafara, el sentido profundo de gafara es el olvido. Allah subhanahu wa ta'ala te hace olvidar. Cuando tú dices, astaghfirullah, es que Allah me haga olvidar, me dé rahma sobre esos errores que cometí. Porque yo era inexperto, no sabía por dónde iba. Entonces, ese sentido de la persona que viene arrepentida, alhamdulillah, lo único que puede hacer es darle la mano. Yo estoy de acuerdo, o sea, te insistiría en que uses siempre la comprensión y la empatía, ¿vale? Y eso es la razón. Dicho esto, el din un nasiha, o sea, el din es el buen consejo. Buen consejo no es una bronca, no es que le metas la bronca, pero está bien que le digas, oye, tienes una... ¿Sabes qué pasa aquí? Que también entra el tipo de persona con el que estás tratando. Por eso cuando de que invites a la gente al camino con hikmah, significa que tienes que hacer un pequeño análisis, te guste o no, de quién es la persona, de hasta qué punto puede ser su culpa o no ser su culpa. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, con chavales de barrio que están tan acostumbrados a la rudeza en la vida que necesitan a veces un discurso un poco duro. O sea, hay gente a la que vas y le dices, no te da vergüenza, tienes mujer, tienes hijos y estás por ahí fuera, y hay gente que eso le ayuda a cambiar. Sin embargo, hay gente que es eso y se siente muy culpable y necesitan un abrazo, yo qué sé. Es decir, que a veces si quieres ayudar a alguien, necesitas, eso es el hikmah, necesitas hacer un pequeño análisis de qué es lo qué medicina específicamente funcionará mejor en el caso de esa persona. Por eso es tan difícil trabajar con el din, por eso no es tan sencillo. O sea, el trabajar con el din es el mayor desafío que una persona puede tomar, porque estás con una cosa tan privada y tan íntima de las personas que tú no te puedes convertir en un dictador con eso, porque te puedes destruir a una persona. Es la parte más íntima de su alma. Entonces yo creo que la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas, ya sea a divulgación, ya sea pues en ese sentido a hacer jutbas o hacer contenido, tenemos que tener muy en cuenta esto y tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos es que ayudar. En ningún momento tenemos que imponer ni asustar, porque el riesgo es muy grande. El riesgo es el corazón de la persona. Oye, me parece que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? A mí todavía no me lo ha indicado, pero cuando me lo indique habrá que cortar abruptamente. Ya, porque ya llevamos casi 2 horas. Pero alhamdulillah, ¿no? Yo estoy muy contento y realmente estoy muy, muy contento de que me hayas traído, Karami, de charlar contigo. Siempre es un placer gigante. Y nada, pues yo tengo que dar las gracias a estos espectadores que aún siendo tarde, aún estando demasiado cerca el iftar, han venido aquí con fuerza. Yo me siento realmente feliz de que hayáis estado, que hayáis preguntado y deciros que sean todas las bendiciones y todos los salams posibles sobre vosotros. Para mí es una grandísima bendición poder estar y muchísimas gracias, Karami, por la invitación. Para nada, de esto hay que hacerlo más a menudo. Siento por todos aquellos cuyas preguntas no podamos tratar, pero es que esto es lo que hay poco tiempo. Pero inshallah haremos más directos de estos. Inshallah. Temas que se tienen que tratar y no se tratan, y este era un tema importante. Inshallah. Pues, alhamdulillah, muchísimas gracias, Karami. Os mando a todos un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Y lo que necesitáis, pues ya sabéis por dónde localizarme. Muy bien. Pues barakallahu fik, que Dios te bendiga un montón por haber participado. Lo guardo ahora, lo dejo en Insta, pero además lo pondré en YouTube, ¿vale? Inshallah. Inshallah, cuando de aquí 2 semanas salga el libro de Antonio, que supongo que nos lo va a decir.
Sí, sí, avisaré. Ahora ya estamos ultimando la portada que ha hecho Karima Uchen, ha hecho el diseño, nuestra querida amiga Karima, y nada, vamos trabajando poquito a poco, inshallah. Inshallah. Pues nada, damas y caballeros, se acabó lo que se daba. Salamu alaikum. Mañana Waalaikum me... assalam. Ah, por cierto. Mañana, después del Fajr, haré junto con Hajar en su perfil. Ella recita un trozo del Corán, yo comento un versículo. A las 12 del mediodía tengo un directo con Miriam Hatibi sobre la Nos constitución veremos. de un Estado autóctono. O sea, que seguirá un poco en la línea de esto, ¿vale? Lo conozco. Fantástico. También ella creo que es una persona muy inteligente. Miriam tiene una cabeza muy buena y además sabe de lo que habla. Yo Bien, tuve el lujo de llevarla a Madrid para que nos hablase sobre familia islámica y fue un placer auténtico. Así que pues si me está viendo, alhamdulillah. Seguro que yo os voy a ver y voy a estar encantado de veros. y por la tarde a las 5 tengo un directo con Ramia, Ramia, la del canal de... Ah, ¿vale? O sea que va a ser un día... va a wow, ser- fantástico. Pues estaremos pegados al Instagram viendo. Muy bien, pues nada, hermanos, nos vemos mañana entonces, ¿vale? Más salama y que vayáis, que tengáis buenas noches y un buen suhur. Más salama a todos. Vale, con salam.